Sí, te escuchamos, ¿no? A ver ahí se escucha. Ahora sí, Perfecto. Signal Dash. ahora Bien. sí, Escuchamos, ¿no? Ahí la gente del chat escucha bien entonces, ¿verdad? ahora sí. Si nosotros escuchamos, No, ellos estaría bueno deberían que responda alguien también. que no seamos nosotros. Sí, bueno, pero los incentivamos a que participen un poco. Bien. Muy buenas noches, primero que nada. Estamos acá con los amigos, acá Mati de Petris, que ya es una, no sé, como la quinta vez que se suma a participar del Más o stream, menos. más o menos, ¿no? Ya fueron un par. Así que bienvenido nuevamente, un placer como siempre. Y también me acompaña acá el amigo Shingo, que cambiaste de identidad, ¿no? Ahora pasaste a ser... Lo estoy haciendo sigilosamente, Ah, ok, como ok, un ok, ninja en excelente. la noche. Bien, Todavía no hice el gran anuncio, pero es obvio. O sea, ahora entrar al sitio y tiene otro nombre. Es como, ok, bien, bien, hacer bien. un cambio de branding. Te presentamos como Shingo Fighter, entonces, ¿verdad? Claro. Excelente. Y bueno, nos está faltando el amigo Saki, que tuvo un problema con la PC, que son cosas que hoy por hoy suelen ocurrir. Así que ojalá que lo solucione y se pueda sumar un poquito más adelante. Y bueno, si no, nos tendremos que tomar revancha con algún tópico para invitarlo y charlar un poco. Buenas a la gente que está ahí en el chat. Dragón Tequila, bienvenido. También a aquellos de manera más silenciosa. Volvemos a los streams. Tratamos de empezar el año hablando un poquito acá de lo que es todo relacionado a lo audiovisual, podría decir, ¿no? En general solemos trabajar con series, pelis, de cómics no hicimos mucho todavía, pero podríamos hacer alguna. Y hoy nos toca hablar un poquito de arcades, ¿no? De videojuegos. Eh, Me gusta como la idea esa del concepto de que fue algo más generacional, ¿no? Hoy por hoy no es algo que... Capaz para nosotros, para ¿qué edad podríamos decir, ¿no? ¿De 30 para arriba? ¿O se baja un poco la vara hoy por hoy? Hay un 20 y pico para arriba que haya tenido generación de fichines. O sea, no creo generacional, pero sí los conocen. O sea, todo el mundo fue a la costa una vez en su vida, así que alguna vez los vio. Todavía siguen existiendo en la costa. Pero para nosotros Los era arcades. diferente, o sea, para nosotros Ah, no, era una salida, obvio. era como, la idea de nada, no sé, yo me recuerdo de ir con mis viejos o con mi abuelo, era ir a los pichines, tipo, era como la salida, era como el momento ese, ¿no? De No, yo me disfrutar esa rateaba cosa. de la escuela, o sea, no era muy santo en el sentido. O sea, Ah, mirá. me rateaba de la escuela y me iba a 3 cuadros donde estaban los arcades y me quedaba ahí un par de horas, sobre todo cuando empecé a jugar bien un par de juegos de lucha que lo terminaba con una sola ficha. 4 fichas significaban 2 horas y pico de estar metido ahí terminando juegos de pelea, por ejemplo. Con el King of Fighter 98, 99, Marvel vs. Capcom 1. Para vos, Mati, que era la idea esta del... Mirá, yo conocí el arcade cuando era bastante chico, pero sí, cuando era bastante chico, mis viejos medio que nos tiraban dentro de una sala de videojuegos dentro de un arcade con a mí y a mis hermanos. Y bueno, y lo que quisiéramos, esto generalmente en vacaciones, ¿no? Cuando estábamos quizá en Santa Fe, en Rafaela, que es donde vive parte de mi familia, bueno, después cuando entré en la secundaria, que esto fue bien clavado en los 90 porque yo entro a la secundaria en 1990, ahí se comenzó a transformar en la salida con los pibes que nos rateábamos de vez en cuando o la salida post escuela en los primeros años. Ahí comenzó a ser ya algo de disfrute más generacional con la gente de mi misma generación, de mis amigos. Y también eso se iba dando paralelo a el disfrute de los videojuegos de consumo hogareño.
Yo nunca fui muy de consolas, pero sí comenzaba a jugar ya de manera obsesiva juegos a través de la PC. Entonces creo que las dos cosas no se iban equiparando. Esa era una época todavía en donde podías encontrar juegos en arcade que eran muy difíciles de replicar en PC o que al menos tardaban mucho en llegar a la PC. O sea, Claro, digo, eso iba a decir un poco, ¿no? Como que los arcades tenían esta magia claro. de las cosas que no teníamos en casa, ¿no? Sí, o que llegaban más tarde. Me Claro. acuerdo lo que vendría a ser, digamos, las adaptaciones para PC de, que no sé, ponerle un Street Fighter 2, un Mortal Kombat 2, y un año y medio, 2 años después, terminaban llegando a la PC. Pero ya lo habías reventado en sala de juegos. Si te habías obsesionado con el juego en sala de juego, ya lo habías probado, lo habías reventado y habías perdido un montón de plata con ese juego en sala de juego. Acá está No el terminaba experto llegando a la PC. Shingo, va a saber decirnos mucho mejor, ¿no? Todo el tema de los ports y demás, cómo funcionaban ese tipo de cosas. Es que ahora justamente dice lo del port de PC. Bueno, el de Mortal Kombat en específico es uno de los mejores ports que tiene la saga. Los dos que salieron en DOS, creo que el 3 también salió en DOS. Son de los mejorcitos que hay. Pero por lo general los ports de PC de cualquier juego de lo que sea eran muy malos. De los arcades, juegas el port de Street Fighter 2, Super Street Fighter 2 y es una porquería, por ejemplo. Claro. Pero increíblemente los de Mortal Kombat eran muy buenos. Y también estaba eso de que la versión de PC era lo más cercano en su momento a un arcade, por ejemplo en el Mortal Kombat. Pero en Street Fighter la versión más cercana al arcade en su momento fue lo que salió para la TurboGrafx 16 o la PC Engine, Sí. que era muy bueno y sigue siendo muy bueno el día de hoy. No, miento, espera, era la más cercana que era alcanzable, pero la mejor fue para la CDI, que no sé si conoció esa consola, que fue murió. Creo que no. La versión de CDI era muy buena. Mirá. El tema era que, claro, vos ibas a los arcades porque posta, los juegos no se veían nunca como en el arcade, en las consolas. Y olvídate, aparte, acá nadie iba a tener. el Sí, jugar nadie iba a tener una Neo Geo, por ejemplo. El jugar con palanquita y botones era muy diferente al jugar con joystick. Al menos personalmente, para mí siempre tuvo otro tipo de disfrute, ¿no? No sé. Al Sí, resto, bueno, sí. mira, a mí en lo que tiene que ver con los fighting games, yo me acuerdo que todo lo que tiene que ver con Capcom, o sea, desde Street Fighter 2 en adelante, tener una palanca y unos botones y jugarlo en arcade para mí era un game changer. O sea, yo eso mismo replicado después quizás en una PC o en una consola, encima ya que, como dijo Jingo, ¿no? Los ports no eran tan buenos, o al menos no a los que yo tuve acceso. Pero ya el solo hecho de no tener la palanquita y no poder hacer, digamos, los giros que necesitas hacer, que son tan clásicos de los poderes de Capcom, para mí era una diferencia brutal. Y sin embargo, todo lo que era Mortal Kombat era al revés. Yo Mortal Kombat, cuando mejor te lo jugaba era cuando tenía un teclado, porque tiene la mayoría de los poderes que son direccionales. Así, tipo, son dos para atrás, Sí. uno para abajo, uno para adelante. O sea, casi no utilizan esta cuestión de hacer un círculo, por ejemplo, ¿no? Claro, Era muy no clásico. no tienen direccional intermedio. O sea, Claro, entonces. la bolita de Sub-Zero es abajo adelante y piña, Exacto. mientras que un Hadouken es U Bueno, para adelante y piña. Pero el Sega empezó a venir con ese pad, ¿no? Que tenía, era más circular ya después, ¿verdad? O como que, bueno, el Family era la cruz tradicional y ya el Sega lo recuerdo con el pad circular que te permitía hacer un par de movimientos ya un poco más similares a las palancas, ¿o no? O lo recuerdo así al menos. Le estás preguntando a Shingo. Yo soy la persona incorrecta para hablarte acerca de la Más, te evolución de las traería, tengo Ah, está bien, tampoco es el que- joystick de por acá. Pero sí, porque el mayor problema que existió siempre con el D-pad en los arcades fue que Nintendo agarró y esas 4 flechitas, Sí. esa crucecita, la patentó. Entonces nadie podía hacer un joystick en su consola que tuviera ese tipo de direccional. Entonces, ¿qué pasó? Cada empresa le buscó la forma de hacerlo a lo suyo. El que vos decís, el de Sega, Sí. era mucho más lindo para los fighting games, justamente por lo que vos decís, pero al mismo tiempo se Para otros rompía. juegos Se eran acá. jugaban. Y para otros juegos No, no, eran no. acá, porque te saltaba No, o pero te movía. no tanto. El tema era que si jugabas mucho fighting game lo rompías. Claro. ¿Por qué? Donde vos lo presionabas, porque eso es como una unión de plástico que está separada por la carcasa del control y abajo está el D-pad, digamos, las 4 flechitas. Sí. Y tiene, digamos, y ese era el mecanismo, ¿no? ¿Qué pasaba? La parte de arriba, de tanto moverla, se vencía
y te quedabas con el coso roto así con el pedacito de plástico al aire. Que lo que yo solía hacer era cuando se me rompía eso el de pad, que se me rompía, no te miento, al mes, le ponía un tornillo. Le atornillaba un tornillo y lo jugaba con un tornillo. Entonces, y llegó un momento que me gustó tanto manejarlo así que hasta donde yo tengo memoria, cada vez que tenía que comprar un joystick, pues se rompían seguido, que dejaban de andar. Lo primero que hacía era romperle a propósito ese y ponerle el tornillo. Ya ni me quedaba con el coso. Bien, ahí hace un ratito. Sí, perdón. Sí, no, y justamente eso hice con uno de Sega que se rompió, ese sí se rompió. Sí. Y le hice ahí un parche que bueno. Bueno, ahora vos hablás, ahora paso a buscar y lo voy a buscar agua, porque me entró a dar mucha sed. Sí, no, ahí ven. Mencionamos ahí medio por arriba hace un ratito y me llama como la atención, ¿no? Esto de que cómo están asociados los arcades a las vacaciones o a la costa, ¿no? Como esto que si vas a la costa jugás a los fichines. Es como... ¿Por qué se habrá dado eso? O sea, yo tengo un montón de recuerdos de jugar arcade acá en Buenos Aires. Mismo donde era acá mi casa familiar tenía un montón de arcades en la zona. Pero cuando pienso en arcade lo pienso en la costa. Como... Porque estaba prohibido en Cava al comienzo. ¿En serio? Esa parte Claro, no sabía. sí, estaba prohibido. Los arcades eran considerados, después en un momento dado se hace un cambio en la legislación, pero los arcades estaban considerados juegos de azar y mujerzuelas. Entonces esa legislación hacía que vos no pudieras poner una sala de videojuegos como la conocemos hoy en día en Cava. Entonces durante gran parte de la década de los 80 y comienzos de los 90 en Cava estaba prohibido poder tener un arcade, y en provincia de Buenos Aires no. O sea, la legislación era fuerte para lo que era Cava, pero no para lo que era provincia de Buenos Aires. Por eso en la costa atlántica lo podías tener salas de videojuegos, y de hecho hubo una lucha bastante fuerte entre la gente que de a poco estaba comercializando y armando salas de videojuegos en la costa, poder ingresar eso acá. Es una pelea muy parecida a la que hubo con el tema de los casinos, solo que en el caso de los arcades ganaron bastante rápido esa pelea. También creo que por cuestiones de mafia y cosas así. O sea, la verdad que es como una historia muy entretenida y muy turbia. Hay un podcast que se dedica si les interesa todo esto, hay un podcast que se dedica a recopilar lo que es la historia del videojuego en general, que se llama Modo Historia, y en un momento dado entrevistaron a gente que estuvo involucrada con lo que fue la llegada de... Claro, sí, hicieron una investigación bastante fuerte, y de hecho la gente que comenzó a traer los primeros arcades a Cava ya murió, pero los hijos de ellos están vivos, así que a través de los hijos fueron entrevistando a esas personas para poder ir armando lo que fue la conexión de cómo lograron finalmente poder habilitar salas de videojuegos acá en Cava, ¿no? Pero sí, por eso a la mayoría de los chicos, a la mayoría de la gente que hoy tiene 40, 35 años, porteños, cuando eran chicos, solamente podían jugar videojuegos en las vacaciones porque básicamente estaba prohibido tener una sala de juego acá en Cava. Para mí sigue siendo algo que voy a la costa y me juego unas fichas, o sea, es parte del combo, ¿no? Digamos, es todo de lo mismo. Sí, hay que tener en cuenta que hoy en día también eso ya dejó de ser un negocio como lo era hace 15 o 20 años atrás, ¿no? Entonces hoy en día tenés, no sé, yo acá en Cava, ponele, hoy para jugar videojuegos creo que conozco solo 2 lugares, digamos, el Arcade Social Club y el Bar El Destello. No conozco más. Claro. Conozco otro lugar en donde vos puedas ir así con amigos a tomar algo y jugar unos fichines y tener unos arcades cerca. Mirá, justo ahora que tocas ese tema, ¿no? Me das como el pie a hablar. ¿Creen que hubo otro hito así medio como los arcades a nivel generación? O sea, por ejemplo, los cibers. ¿Creen que los cibers estuvo al nivel de lo que significó los arcades o lejos de, digamos? Es que en realidad los cibers tienen una naturalidad de haber sido... era para todo el mundo. O sea, vos ibas al ciber y podías jugar todo, pero también iba gente que iba a chequear sus mails, a laburar de alguna forma. Gente que iba a mirar porno, básicamente. Pero el modelo de negocio es muy parecido al del arcade. De hecho, son herederos directos del arcade, creo. Exactamente. Pero digamos que no generaba la misma comunidad. No, ni en pedo. No, ni de cerca. Pero generaba una comunidad también. Sí. Bueno, los primeros changos que hacían eSports
que tienen nuestra edad, algunos por ahí, algunos son 10 años más jóvenes, pero nacieron primeramente ahí, digamos, jugando en los cibers. El tema es que, bueno, el ciber implosionó muy rápido, Claro. Cuando porque, la banda pero más ancha que comenzó nada, a matarlos, digamos. Sí, sí. no solamente era banda ancha, sino que llegó esto, ¿me entendés? Claro. Y cuando llegó esto, los pibes que iban al ciber de golpe empezaron a jugar Free Fire, ¿me entendés? Entonces ya dejaron de ir, o sea, uno de estos re barato, digamos, un celular de 60 lucas te corre un Free Fire y juegan eso, ponele. Claro. Y ninguno tiene la necesidad de ir al ciber, ¿no? Porque aparte no hay un juego que los convoque. En su momento era el Counter o el Mu, o bueno, algunos con dinero que tenían el World of Warcraft. Y también esa la otra, cada vez los juegos, si vos querés tener los últimos juegos, maestro, una 3070 0KM sale 240 lucas hoy en día, o sea, y no es lo más base, pero de ahí ponerle que si querés armarte una máquina para juegos dentro de un ciber y que pueda jugar, no sé, que pueda jugar el último Resident Evil, por ejemplo, mínimo tenés que tener una 1650 Super y que no sé si las conseguís ahora nuevas, porque ya, viste, ya son dos Nunca generaciones sabes atrás. que está minado, que no está minado. Acá Bueno, Lean yo tengo dice- una de mi nación y se viene portando como una campeona, ¿eh? Claro. No. Acá Lean dice que más o menos que los ciber fueron del 92 al 2006, 2010, que 14 años no es poco. No, es verdad que 14 años no es poco, No, pero comparándolo pero dentro del mundo de yo- los arcades, que los arcades Yo, que fueron... 2010 creo que estaban muertos y sepultados ya. Sí, 2010, sí. Decir 2010 ya es demasiado. Para mí 2005 creo que Sí, tenés igual que ahí tirarla puso como más una- abajo, corrige un poco al 2006, Sí, pero digo, 2005, en comparación con el 2006. proceso del arcade, ¿no? Es como... Ah, el arcade debe el haber tenido arcade unos tiene 20, mucho más, digamos. 2-3 décadas seguro de Claro, o sea, reinado. Y Claro. los arcades, o sea, el arcade como salón de arcade duró 20 años, de los 80, Claro. porque los 70 los podés contar, pero muy así nomás. Claro. Porque Claro, no era sala, había pero juegos, pero- habían ya, porque el primer Pong salió en el 73, ya no me acuerdo. 73 ya los arcades estaban establecidos, era cuando empezaron a salir a mansalva desde Japón y Estados Unidos. Y creo que había salones, pero sí, podemos ir casi 3 décadas. Y a finales de los 90, lo que lo mató fue justamente que salió la Dreamcast, por ejemplo. La Dreamcast se puede considerar el arcade killer, o sea, salió Dreamcast y por primera vez vos tenías una mejor versión del juego que estaba en arcades. Ahí, el mejor ejemplo de eso es Soul Calibur. Soul Calibur de Dreamcast es mucho más lindo y más potente gráficamente que el de arcade. ¿Por qué? Porque Dreamcast está basado en la placa Naomi y el Soul Calibur, el primero que salió, no fue programado en la placa Naomi, sino que fue programado en la Z1 que es de PlayStation. O sea, está basado en el hardware de PlayStation. Ah, Entonces, cuando ya llegó ese momento, ahí los arcades empezaron a desaparecer. Pues vamos a ser honestos, PlayStation 1, podías ver un juego de Capcom y decías, se ve igual que el juego en arcade. Ah, pero lo empezabas a jugar y de golpe te dabas cuenta que le faltaban animaciones, te dabas cuenta que, por ejemplo, en los juegos tag no podías hacer tag, porque la máquina no se bancaba tanto de sprite en pantalla. Y algunas de las no era mejores tan versiones no era tan... Sí. no era tan parecido. Y bueno, y los tiempos de carga, muchachos. Eso Tiempos te iba de a decir, carga. el tiempo de carga debe ser monstruosamente diferente, o sea, ¿no? Vos imaginate, King of Fighter 98 en eso, vos tenías un loading screen entre pelea y pelea. Y no era un loading screen que te aparece así por un loading y ya arrancás, no, era un señor loading screen que te quedás así, lo mirás también. Bueno, me voy a buscar preparar otra los coca, mates. decía. Claro, exacto. preparalo. Voy a preparar el tere mientras viene la Exacto. Dale, perfecto, yo la llamo a mi novio un rato, dale. Acá en el- Encima era entre pelea y pelea, terminabas así, viste, re caliente porque te había ganado tu amigo Y y tenías ahí que con esperar. el loading esperando. Sí. Acá en el chat Y ni se mencionan imaginan los... a Sacoa, ¿no? Como también esa otra parte de los arcades, de todo lo que fueron estos arcades de tarjeta, ¿no? Yo siempre fui más tradicional y fui partidario de las fichas. Nunca me llegué a enganchar a jugar unas cascadas, pero siempre fui más de las fichas. Pero bueno, Las fichas también tenían está... aparte cuando lo agarrabas al cajero en un buen día la rebatiña, boludo.
tremendo, espectacular. Así lo agarrabas al cajero, que por supuesto no es el dueño del negocio, ¿no? Lo agarrabas en un buen día, lo agitabas un poco y el cajero te decía, ¿a qué te crees? ¿No me animo a hacer una rebatiña? La hago, boludo. Agarrabas tú, sacabas un manojo de ficha así, ¡buah! Lo tiraba en el medio de lo que ¡oh! Bueno, ahora nos esa, vamos no, a esa, quedar bien. esa no la tuve yo. No, nosotros tampoco. En Ashen, la ciudad, en Ashen, la ciudad donde me crié, el arcade, el último arcade que hubo que duró hasta ¿qué año? Creo que duró hasta el 2006, porque también en un momento le pusieron una zona de ciber, entonces como que estiró un poquito los años. Pero yo me acuerdo, arranqué la secundaria, no la arranqué tan temprano como Logan, yo arranqué en el 96, 98 arranqué yo la secundaria. Boludo, claro, sí, tenemos 8 añitos de diferencia mínimo. Claro. Y en esa época yo lo que hacía era ir comía rápido el almuerzo, y encima almorzaba temprano, a las 12. Vos entrabas a la escuela a las 1:30. Entonces yo almorzaba a las 12. Mi abuelo me daba un peso, con ese peso me iba a los arcades y ponerle que iba 2:30 hasta las 1:20, y ahí me quedaba 2 cuadras a la escuela. Generalmente hacía eso. O sea, es cierto que me rateaba una que otra vez, pero por general hacía eso. Entonces iba todos los días con un peso, con 50 centavos para Yo esa vida la gastar tuve las más con fichas. los cibers. Era como escaparme de la escuela para ir al ciber. Era más Claro. de la generación siguiente. Y algo que pasaba, ¿sabes qué era? Era el mediodía. La mina técnicamente vivía en ese lugar, con los hijos. O sea, atrás tenía la casa, digamos. Tenía como una casa. Wow. Entonces le hacía el almuerzo a los pibes. Y nosotros estábamos jugando y salía un olor a churrasco, boludo. Que si Muy no habías bueno. almorzado bien, estabas ahí y te empezabas a cagar de hambre. Muy Porque bueno. encima, o después llegaba a la escuela con olor a churrasco, porque la mina hacía esos churrascos con vuelta y vuelta con aceite, ¿viste? Sí, era también muy Excelente. clásico esto de encontrar fichines en lugares que nada que ver, ¿no? Tipo, no sé, en una peluquería, ponele, o no sé, ahí cerca de lo de mis abuelos, un almacén, tenía un fichín tenía el Sunset Riders. Y nada, era la clásica, no sé, iba y mi abuelo se quedaba por ahí charlando con el almacenero y yo me tiraba un par de fichas ahí era como la Es que excusa de la salida. Es que a veces eso se usaba, se veía mucho en Japón, se ve mucho en Latinoamérica en general. Por eso muchos decían, vamos a la farmacia, los mexicanos, lo más común que te diga que íbamos a la farmacia a jugar King of Fighters. Porque casi todos los lugares tenían algún arcade. Nosotros en la Argentina en particular, sobre todo en los 90, ¿sí? Recordarán nuestra hermosa época de los 90. Sí, por Nosotros supuesto. vimos una situación muy Mejor década especial. ever. Claro, en la cual traerse esas cosas de afuera no era caro, pero el resto de Latinoamérica lo resufrió. Por eso es que SNK es tan conocido, porque yo le decía a mis amigos de entre Cheves y consolas, le digo, ustedes siempre hablan del SNK porque justamente era lo que más entraba, porque tenía mucha piratería. Había arcades pirata, había cartuchos piratas, era más barato, era lo que llegaba. Digo, yo no, o sea, yo jugaba una máquina original de Third Strike en un pueblo perdido en el medio de la nada porque había la plata para traer una máquina de Third Strike. ¿Me Claro. entendés? Y la tenías ahí. Máquinas originales de Time Crisis, de House of the Dead, Los Flippers, Daytona. los Daytona. O sea, nosotros en Argentina estuvimos de alguna manera bendecidos en ese sentido. Arcadas de primera línea, ¿no? Siempre era como- Había de primera, segunda y tercera. Pero acá había muchas máquinas zarpadas. Y yo jugué eso porque yo no. El tipo se llevaba lo mejor, se lo llevaba a la costa. Siempre. Porque acá tenemos la costa de las grutas. Sí. Y las casas de arcade allá eran del mismo chabón. Ese tipo manejaba todo, me acuerdo. Todo. La verdad que al día de hoy tengo un conocido que la familia se dedicaba a eso. Y le digo al chabón, le digo, decime dónde está, voy con una camioneta y te compro 1 o 2 arcades. Bueno, lo decís Porque los mientras tienen tenés ahí un tirados. arcade atrás tuyo, ¿no? Claro, pero este no es original, este lo hice yo. Yo quiero ir y comprar uno original de
no sé, Pero, un Mortal, Diego, eso para mí siempre fue una duda. Y vos sabés que en el programa este que yo mencioné recién de modos de historia, a veces tiran datos, no sé si es porque no lo quieren decir o qué, pero tiran datos medio ambiguos con respecto a esto. Vos cuando tenías una sala de videojuegos, un arcade, finales de los 80 o mediados de los 80, finales de los 80, principios de los 90, ¿alquilabas o comprabas esas máquinas? ¿O ambas cosas? ¿Hacías un mix de habían, ambas cosas? vos tenías una tercera opción también. La primera es, una, vos te armabas el local y las comprabas, ¿sí? Chau, Y eso yo eran lo vi tuyas, nunca más la tenías que devolver, nada, digamos. exactamente, pero obviamente se te rompen a comerla o No, aprender a hacer no solucionarlo. circuitería. Claro. Do- En el barrio que yo vivía habían hecho una construcción y habían puesto arcades. Encima, no sé dónde los compró, pero yo tenía 14 años, esto era 2000, creo que esto fue en el 2002. El chabón había puesto 4 o 5 arcades, nada era nuevo. Creo que no había ni un Street Fighter. ¿Sabes qué tenían en arcade, Logan? Que te caigas de culo. El Batman 1989 de arcade tenían, boludo. Uy, boludo. Ese Qué tenían. locura. Qué locura. Versión barata, ¿no? Que no es la máquina luqueada, sino que es el gabinete estándar con la circuitería adentro, con la placa. Y después tenías los que alquilaban, que eran locales que tenían el distribuidor al que le alquilaban los aparatos y el tipo le llevaba los aparatos y le hacía el mantenimiento. Y ese mismo tipo, si no había gente que le alquilara, alquilaba un local en el pueblo, ponía una persona a dirigir el lugar, que era como donde yo iba. El chabón alquilaba el local y tenía un empleado que manejaba el lugar, pero las máquinas las llevaba él, digamos. Las llevaba y las traía él y era el que las arreglaba. Esa era la tercera opción. O sea, el mismo que te podía alquilar, también ponía su propio local y por lo general te cagaba, porque como él a vos te podía alquilar, él la ficha siempre iba a tener más barata. ¿Viste? Claro. Eh, tenía esas cosas. Y donde yo viví hubieron varios arcades hasta que, bueno, ya no hubo nada más. El último era una tapadera para vender merca, pero había un arcade. Entrabas así, viste, al salón de arcade. Tenían un Terminator, un arcade de Terminator, viste, del Sí. viejo Terminator 2 Judgment Day. Yo pija, no andaba. Y vos entrabas ahí y no había nadie. Le voy a comprar ficha al chabón, me la vendía como si yo fuera de la policía. Porque era toda una tapadera para vender drogas. Durísimo, durísimo era eso. ¿Sabés por qué te preguntaba esto? Porque, bueno, en base a esto que me decís vos, la otra duda que me queda a mí, porque sabés que yo en un momento hice una mini investigación para escribir una nota en Tierra Freak sobre Ana María Malagamba, que fue una artista que se dedicó, entre otras cosas, es una artista que murió hace poco, hace unos 4 o 5 años. 4 creo, años ¿no? murió, sí. Sí, bueno, es un artista que se dedicó, entre otras cosas, digamos, a pintar marquesinas para arcade. O sea, es como que se hizo muy famosa en un momento dado por eso. Lo cual me lleva a pensar que cuando vos comprabas o alquilabas un arcade, ¿qué era lo que realmente estabas comprando? ¿Estabas comprando la placa? ¿Estabas comprando todo lo que tenés vos ahí atrás, por ejemplo, con la marquesina? Porque, y si era así, Ana María Malagama, entonces, ¿de qué vivía? O sea... ¿Cómo se conecta el trabajo de Ana María Malagamba con una compra original de un arcade original? O sea, los arcades originales entonces se vendían o Capaz vendía la no. imagen, capaz vendía el dibujo como una Claro, es comisión y como ya está. vos como artista te dicen, che, necesitamos esto para una cuestión de, ¿cómo se dice? O sea, para un producto y vos podés hacer tu laburo, lo vendés y te pagan X plata y a menos que... Porque la gente no va a jugar el arcade porque tiene tu placa. O sea, es más, todo el mundo fue como que se enteró cuando murió esta mujer quién era, si no la conocían solamente los círculos re cerrados de boomers arcaderos de los 80, porque después era como que yo me enteré ahí que eso eran dibujos de una artista argentina. Yo para mí era... Venía con el videojuego, digamos. O sea, yo también, yo siempre di por sentado, digamos, que eso venía con el videojuego, que esas marquesinas, que de hecho aprendí también que eso se llamaba marquesina. Yo creí que marquesina era tipo lo de los teatros teatros, afuera, sí. nada. O sea, Claro. no, le llamaban marquesina también esto. Yo dije, ok, pero entonces esto, si lo hacía un artista local, quiere decir que a la hora de comprarlo, que lo compras y venía pelado, básicamente. Lo compras afuera, se lo compras a algún importador Y norteamericano y sí, venía pelado, chao.
Es que depende, porque vos tenés los muebles estándares, creo que se llaman... No quiero meter nombre porque le puedo pifiar, pero son un mueble estándar que los chabones compraban en masa o que los fabricaban, capaz que los fabricaban acá. Y a esos, lo único que hacían ellos era comprarle el integrado. ¿Por qué? Porque primero te ahorrabas plata, porque después todo lo que era palancas, todo eso, lo conseguías o de industria nacional, que sigue existiendo, por eso es que están estas acá, la mayoría. Muchas de las palancas y cosas que hay son de industria nacional. Claro. Otras no, son chinas. Y tengo que admitir que las chinas son una porquería, todas las que compré hasta ahora, no me gusta ninguna. Pero también tenían el tema de con eso se ahorraban, pues solamente tenían que comprar como la placa integrada de adentro. A menos que, por ejemplo, el arcade tuviera alguna cuestión específica que sea muy propia de de esa máquina. Que sé yo, Time Crisis con sus pedales, House of the Dead con las pistolas, los juegos interactivos que tenían algún botón con sensor de presión, cosas por el estilo. Claro, que eran más comunes, pero después tenías, qué sé yo, tenías el... Si vos ves, fíjate que hay como 3 o 4 modelos. Si hay algo que yo odio, por ejemplo, son los botones tortita. Los botones tortitas son una porquería. Quien inventó esos botones merece morir. Pero ¿saben cuáles son? ¿Cuáles serían? Es un círculo así, Está dividido en tres. dividido en digamos, tres. Ah, ok, Cada porción es perfecto, un botón. Sí, sí, Claro. sí, Entonces Yo vos tenías un también lo Street soy. Fighter que eran 2 botones tortita. claro. Sí, una poronga. Yo también Y los se odio. rompían de nada. Se Encima. rompían de nada. Sí. Era como que los veo y me da nostalgia y bronca al mismo tiempo. Bueno, pero para jugar Street Fighter, yo por ejemplo, hay como una evolución en la palanca. Está la palanca, digamos, que es el palito con la bolita, y después está la otra palanca que parece un dildo, ¿no? Como un vibradorcito chiquitito. Las que tengo yo atrás. Sí. Claro, esas para mí son las mejores. Esas son Sí. geniales, o sea, son mucho más precisas cuando vos necesitas hacer algo, digamos, mucho más. El Street Fighter, dependiendo, digamos, Bueno. de la versión que juegues, necesitas precisión para la cobertura y también para el ataque, para el contraataque, o sea. Y esas palancas para mí son ideales, le pegan un paseo a las de la bolita, digamos que eran más clásicas Pero de un no por arcade. la forma. Si no me equivoco, esa que vos decís. Son de 8 microswitches. ¿Y eso qué Entonces, significa para la persona? Que tiene el input no- intermedio. Tiene la diagonal marcada. Claro. Sí, sí, sí. Mientras que las de bolita por lo general son de 4 switches. Claro. Entonces es otra cosa. Hay una Esta no, diferencia esta tiene tecnológica. la cosita así, pero es de 4. Ah, Si no me estoy equivocando, porque por eso eran más precisas y más lindas. Igual estas de acá son re lindas para jugar. Esta que le puse a este arcade, me acuerdo que las conseguí porque compré 2 joysticks de arcade tirados en un supermercado de acá. No hace mucho, hace 2 años atrás, antes de la pandemia, 2 o 3 meses antes de la pandemia. Voy así, los veo, ¿viste? Yo ya había comprado uno de esos hace mucho tiempo. Y ahora veo que están ahí. Y le digo a la chabona, ¿cuántos salen esos joysticks? Uy, ¿cuál? Los tuvo que bajar, sacarle tierra de arriba. 60 pesos cada uno. Bueno, dame los dos. Me llevé los 2 joysticks. 60 pesos. Ninguno andaba. Nada. Ninguno andaba. Claro. mirá. Pero los desarmé y le saqué las palancas. Te voy Claro. avisando que en ese momento palancas de este estilo estaban saliendo 400 pesos cada una. Y yo acá técnicamente compré 2 palancas por 60 pesos cada una. Hermoso. Claro. Y las tengo ahí, son una masa. Bien. Precioso. Cerrando un poquito el tema así de la intro, pasamos unas preguntas, ¿no? Como que lo primero en lo que quería arrancar era en qué eran buenos jugando, o sea, cuál era su arcade que tipo se podían sentar y decir, en este arcade me puedo jugar a alguien o me puedo hacer el facha jugando este arcade porque soy bueno realmente. Mati arrancó con un clásico. Si quieres, puedes irnos comentando. Probablemente Shingo también va. Sí, pero o sea, diferentes, sí, son sí, dos clásicos Shingo, diferentes. Claro, Shingo tira quizás una respuesta distinta, pero muy probablemente en este que voy a mencionar yo también era bueno él. Yo conocí básicamente lo que eran los fighting games con el Street Fighter 2. Al principio, por supuesto, era de madera. De hecho, comencé jugando con un personaje que hoy no te lo toco ni con un puntero láser. Que Zangief. No. Aquí, con Gaia. Con Gael, que lo comencé jugando con Gael, que me sigue pareciendo un gran personaje, sobre todo del Street Fighter 2 original, pero hoy por hoy me parece un personaje muy lento, con unas reacciones, o sea, tiene buenas patadas, tiene la agarrada en el aire, tiene como cosas muy piolas, pero el tema de la
ofensiva de poderes es malísimo. Y es lento, es un personaje lento que a mí no me copa mucho hoy en día jugar, no jugaría. Pero bueno, cuando lo fui agarrando la mano me fui volviendo muy bueno. Después salió el Street Fighter 2 Champion Edition, que fue una locura total, porque podías elegir a los 4 de la final. Y creo que le hicieron un par de ajustes también a los 8 personajes originales, unos ajustes muy chiquititos, pero que se notan cuando vos ya estabas metido en el juego. Y además es un poquitín más rápido. Un poquitín más rápido, no es mucho más rápido, pero es un poquitín más rápido. Parece imperceptible el cambio de velocidad, pero es un poquitín más rápido. Ese fue mi juego favorito durante muchísimo tiempo y había salas de juego en el Chaco en las cuales me puedo jactar de que no había nadie que me pudiera sacar de ahí. Había un par de salas de juego a las que yo sabía que no tenía que ir porque le iba a pasar mal, porque había un par de papis que me iban a hacer comer el polvo, pero había algunas salas de juego en las que yo iba, me plantaba ahí y el Chaco al menos era una Resistencia. Chaco era una ciudad complicada con el tema de Street Fighter. En un momento dado se volvió complicado. Si jugabas un Street Fighter te lo tenías que bancar, porque había flacos que estaban esperando puntualmente que alguien pusiera una ficha y eligiera un personaje para matar ese personaje y seguir jugando ellos, digamos. O sea, entonces, o para romperte las pelotas vos, nada más, digamos, para bulearte un poco, digamos, ahí en el videojuego. O sea, pero bueno, ese es el juego que elegí yo puntualmente, el Street Fighter 2, el Champion Edition, es el que terminé jugando mejor. Después el Super Street Fighter también le agarré la mano, pero no fui tan bueno en el Super Street Fighter. Y nunca me terminé de amigar demasiado con los 4 nuevos personajes. Creo que al que más le jugué fue con Fei Long. Los otros 3 nunca me terminaron de cerrar. Pero bueno, esa fue mi elección. Fue un juego que a mí me marcó. De hecho, al día de hoy todavía lo sigo jugando. Voy a una sala de juego, estas que mencioné yo, y hay un Street Fighter, sé que le llego a la final con los ojos cerrados. Ahora lo que estoy intentando hacer, digamos, es... El otro día encontré de casualidad un video donde en el Street Fighter 2, el original, un pibe llegaba a la final en 8 minutos. Y dije, no, yo lo quiero hacer. No puede ser. Y ahora ese es con el Street Fighter 2 es mi nuevo desafío. No voy a lograrlo en 8 minutos, pero lo quiero lograr al menos en 12, 13. Me lleva como 25 minutos llegar a la final, boludo. O sea, es un montón. Tengo que achicar un montón el tiempo, pero el pibe El speedrun. Claro, sí, y bueno, Jingo eligió también un fighting game, pero de la otra vereda. Y sí, porque Capcom se la come, SNK se la da, todo. No, yo elegí King of Fighter 98. Yo en realidad empecé jugando en 97. Pero cuando llegó 98 fue al que más le dimos. Bueno, el día de hoy sigue siendo mi fighting game preferido. Y tenía esto de que, a diferencia de Chaco, donde yo vivía, la gente no hacía retas. Nadie te retaba a pelear, nadie. Porque todos sabían... sí, todos... O sea, era más... que había ahí. No, era más la necesidad de hacer rendir tu ficha y disfrutarla que de pelear contra otros. Era como que no había esa necesidad de hacerse el porón, no era como, éramos todos pobres, era como, yo quiero esta ficha, la quiero disfrutar, no quiero perder contra vos y enojarme por gastar estos 25 centavos. Las pocas veces que hacíamos peleas eran entre amigos. Claro. Por ahí preguntabas, che, hacemos una pelea. A veces lo hacía yo porque yo estaba apurado para irme y por ahí peleaba contra alguien que sabía que me iba a ganar, pero por lo menos peleaba contra alguien bueno y la pasaba bien. Pero no, por lo general era siempre jugar solos. Uno de los papis que tenía yo, de hecho, era uno de mis mejores amigos. De un modo que jugaba con Bison y me daba, pero para que tenga y reparta. Claro. La persona que mejor vi usar a Bison en toda mi vida, digamos. Pero ese era uno de mis papis. Si él estaba dando vuelta por ahí, por supuesto que yo no me hacía el picho y mucho menos me iba a poner a jugar el Street Fighter. Es como que esperaba que jugara él, que se fuera a la mierda, y capaz me metía yo, digamos. A menos que quisiera levantar un poco yo mi nivel o que directamente quisiera perder una ficha, digamos, así. Claro. Ya a mí lo que me pasaba era que no me daba nunca y no me acostumbré jamás al tema de las retas en lugares de arcade. Y el 98 nunca me tocó jugarlo contra gente extraña. El que sí me tocó jugarlo contra gente extraña que ni conocía fue el Marvel vs. Capcom. Que yo también jugaba bastante bien. Ese juego también siempre lo terminé con una sola ficha. Y yo me iba, hablando de pueblos y pueblos, yo me iba a la ciudad de Cutralcó, que se den una idea, es como saltar de la sartén al fuego, porque estaba áspero Cutralcó en su momento. Era otro pueblito chico, y yo decía, che, te van a jugar videojuegos, y salía a buscar salas de arcade porque no las encontraba.
Entonces yo iba caminando donde veía algún arcade me metía. Era muy chiquito, entré en uno. Cuando entro estaban las luces muy tenues, muy tenues. Si iban a las 5 de la tarde y las luces estaban tenues, o sea, ya tenían todo oscuro a propósito. Imagínate. Una baranda pucho y escabio, boludo. Clásico, el olor a pucho Mesa de era pool. sinónimo de arcade. Y yo agarré y miro así, Marvel vs. Capcom. Bueno, y digo, voy a jugar una ficha de esto y me voy a la mierda, pues ya entré. Y quiero jugar. Y la pongo, ¿viste? Me pongo a jugar. Ni bien me pongo a jugar, por suerte los controles estaban bastante sanos. Que eso era otra cosa que generalmente había un problema, que los controles por lo general no estaban sanos en ningún lado. Bronca. Y me cae un oso, boludo. Imagínate, yo tenía 14 años. No era el monstruo arte marcialista de ahora, era un nene de 14 años, así. Y viene un oso, boludo, así gigante. Me dice, te juego. Y yo, bueno, señor. Pero, ¿vos te crees que a mí se me cayó el culo de dejarme perder por la duda que... No, lo recagué a piña con mi equipo. Pues claro, yo jugaba con Spider-Man el Río y le hacía combos aéreos, se lo combinaba con el Super. Y el chabón se fue con una cara... Pero claro, yo era tan chico que no daban ni para golpearme. Porque yo de pibe me veía muy, muy pibito. No era que... Vos me veías y decías, este pibe tiene 14 años. No como hoy en día que un pibe de 14 años parece que tiene 23, boludo. Claro. Y no, el chabón se fue re caliente. Pero... Sí, ahí dicen que el Marvel vs. Capcom era una carnicería acá en Capital. Tiene razón, pero también otra cosa, era un juego que estaba más escondido, no tan expuesto, ¿no? Por ahí. Yo era de los cagones en los arcades. Yo trataba de ir a jugar a lo... No era esos de que se dedicaba a un videojuego por ahí, se quedaba full. Así que yo buscaba esos juegos más tranqui, viste que no había gente, viste un poquito más alejados. Y el Marvel vs. Capcom era uno que disfrutaba, de los pocos fighting games que disfrutaba jugar en arcade. Pero no lo recuerdo expuesto en esos arcades grandes, porque se acuerdan que siempre estaba el arcade grande, ni bien entrabas, no sé, el Mortal Kombat estuvo un montón de tiempo después el Virtual Striker estuvo un montón de tiempo. En esos arcades que ni bien entrabas, es más, daban casi a la calle, era como un show, ¿no? Para el, Tenían el sonido muy alto, ponele. Ah, Había algunos también, que tenían el sí, sonido sí, muy sí. alto, se sentía el sonido por encima. Yo tengo la memoria del Mortal Kombat 2, por ejemplo. No sé si lo hacían a propósito o qué, pero el Mortal Kombat 2 estabas llegando a la sala de videojuego y se sentía ¡Get over here! Y yo, ¡ay, papito, papá! ¡Ay, quiero entrar ya! Y, boludo, o sea, Eso y el Killer Instinct eran increíbles. el Killer el Instinct Killer Instinct también. también, otro gran juego. Boludo, el Bueno. Killer Instinct también. Tremendo, Po- sí, sí, sí. Originalmente, por una cuestión de regulación en Estados Unidos, tus arcades no pueden superar cierto pitch de volumen. Ah, claro. Claro. ¿Viste el quilombo que hace Killer Instinct? Es una locura. Sí, pero por eso los ponían apuntando a la calle, me imagino. Como, tipo... No, ¿sabes lo que hicieron con Killer Instinct? Lo modificaron para que cada vez que vos fueras haciendo un combo, el pitch del audio vaya subiendo. Sí, sí, sí. Así no Entonces lo cuando trababas. alguien empezaba a hacer, ponele un combo, un ultra, se iba a escuchar hasta la calle porque el juego empezaba a subir de volumen solo. Cuando Sí, sí, terminaba sí. el ultra volvía al volumen normal. Pero cuando lo estabas haciendo, ya Ultra Combo se escuchaba por todos lados. Oh, Eso fue por eso una de las cosas que uno más recuerda del Killer es el sonido, porque estaba también programado a cuando lo propósito. También cuando lo rompía, yo me acuerdo mucho de decir ¡Combo Breaker! Combo Breaker. Sí, sí. No, pará. Y ahí Yo creo que para mí el Killer tiene el mejor anunciador de todos los tiempos, boludo. Sí, es tremendo. Sí, sí, Bueno, me fue un juego que encantaría. marcó bastante, ¿no? Una época también. Sí, esos juegos sí, de fue el único. violencia Claro, pero también fue un juego que desgraciadamente cayó muy rápido en la desgracia. Claro. Porque salió el primero, que el primero es glorioso. Pero salió Killer Instinct 2 y es raro Killer Instinct 2. Es muy raro. Es muy raro. Es como que quisieron elevar a la 10ª potencia la bestialidad. Habían cosas que te contaba 120 hit combo. Y no eran 120. Y era como muy repetitivo. Claro. En cambio el Killer es como que llega hasta un punto y se calma, digamos. Igual yo no lo recuerdo. Yo no tengo un buen recuerdo de Killer Instinct como juego, como fighting game. Quiero decir esto, tampoco me quiero poner muy técnico con lo que tiene que ver con el fighting game. Para mí, Street Fighter es como dentro de lo que es un fighting game, es lo que yo busco a la hora de programación, a la hora de respuesta, de velocidad de respuesta y sobre todo a la hora de la capacidad que vos tenés durante una pelea de poder
conocer un poquitito a tu oponente, ver cuáles son las ventajas y las desventajas y ver si podés darle vuelta a ese resultado, teniendo en cuenta que vos sabés jugar el juego y que tu oponente también lo sabe jugar en el segundo round o en el tercer round. O sea, eso es lo que yo espero de un juego de pelea. Y Mortal Kombat y los juegos de SNK me parece que tenían eso, tenían como esas características también. Me parece que Street Fighter lo tenía mejor, pero en Mortal Kombat y en SNK tenían también eso. Un juego como Killer Instinct para mí no tenía nada de eso. No tenía nada. Y muchas veces incluso había gente que vos literalmente sabías que era un imbécil el que estaba jugando al lado tuyo y te ganaba igual. Entonces esas cosas es tipo, no, pará. Yo vivo en esta sala de juego, no puede venir un imbécil que agarra por segunda vez el Killer Instinct y ganar. Yo tengo dos respuestas para eso, mirá. Primero, no sabía jugar Killer Instinct, eso es notable. Bueno, puede ser. Y segundo es que la mecánica de Killer Instinct no está buena para jugar en versus. Ese es el tema. ¿Por qué? Porque la mecánica de Killer Instinct está hecha para que vos busques mucho el contraataque. Es muy difícil arrancar con una patadera y lograr hacer un combo en base a eso, por ejemplo. No es fácil. Entonces es como que para pelear contra otra persona en versus es muy complicado porque vos te acostumbras a pelear contra la máquina de cierta manera, que es la más divertida, que generalmente es buscar la ventana para meter un combo y ver lo que era lo lindo del juego. Lo lindo del juego era hacer esos combos que son básicamente son casi como una cuestión casi rítmica para agarrar la vuelta. Era la parte linda. Pero ¿qué pasaba? Cuando peleas con otra persona, la persona no iba a jugar como la máquina, iba a jugar como una persona. Y capaz que estaba todo el rato saltando y pegándote patadas. Y a veces vos veías que una patada en el aire te sacaba 20% de energía y te querías matar, ¿viste? Y te costaba obviamente engancharlos con los combos y demás. Que todo eso se solucionó cuando salió el nuevo. O sea, el que realmente es competitivo es el Killer Instinct 2013. Killer Instinct 2013 tiene toda la hermosura del combo. Y lo que hicieron fue como decir, bueno, la posta está dentro del combo, ¿no? ¿Cómo hacemos para que la mecánica del combo se transforme en algo competitivo en sí? No, porque vos 20 años tarde llegó. Claro, pero ¿qué pasó? Cuando esto no se le hubiera ocurrido a nadie en su momento, porque tampoco estaba la tecnología para hacerlo. Pero hoy en día, por ejemplo, a vos te metían un combo en Killer Instinct, si no podías hacer el combo breaker, cagaste. Te comías todo el damage. Y por ejemplo, en Killer Instinct 2013, a otros lo están haciendo. Vos podés contrarrestar con un combo breaker, pero el contrario te puede hacer un contra combo breaker. Y te puede volver a agarrar con el combo. Y tiene toda una mecánica de ataque y contraataque dentro del mismo combo. O sea, dentro del mismo combo hay gente que te baitea para que con un combito así nomás, para que vos le hagas el breaker, así te pueden hacer el contra breaker. O sea, en ese sentido Killer Instinct en 2013 evolucionó un montón y por eso es muy bueno y fue muy jugado en su momento. Claro. Pero sí, en ese momento era como que no importara cuánto jugaras contra la máquina, viene una persona y te podía cagar a palo, porque la mecánica para jugar contra un amigo o contra una persona normal siempre fue muy diferente a la de la PC. En formato de bot, digamos. Acá claro, es que en el chat las primeras peleadas en Killer Instinct era estar todo el rato esperando que la máquina te hiciera algo para hacer un contraataque. Era eso, ¿eh? Hasta que empezaba a llegar a los niveles más altos, que era... No, acá tengo que pensarlo un poco más porque me está agarrando... ¿cómo se llamaba? El robot. Fulgor, y me está matando. Me está haciendo pelota Fulgor. Pues Fulgor era... Encima es de los últimos. Fulgor no sé si es el subjefe. Acá en el chat mencionan el Bloody Roar. Ese no me acuerdo cuál era. Era una especie de medio Tekken, ¿puede ser? Era un Tekken con furros. Dios mío. Mirá el mago, que gusta ahí el Tekken con la furros. mecánica del juego era que vos tenías dos barras, la de energía y una barra de, no me acuerdo si de Rage o Beast, no me acuerdo el nombre. Pero cuando esa barra se llenaba vos te podías transformar en una bestia y eras más poderoso y tenías acceso a nuevos combos. Mirá. O se largaban los combos clásicos del personaje. Era muy, pero muy lindo. El tema era que nunca lo supieron explotar bien. Hoy en día sería una locura, porque con el amor que hay por los furros a esta altura... yo no me lo crucé, estoy muy seguro que nunca me lo crucé en un arcade. Estoy viendo acá los diseños de personajes, jamás me lo crucé en un arcade.
Nunca, Son nunca, increíbles. nunca, nunca. Yo lo tengo a ¿Qué vista, año pero es, no. Tampoco. Yo me acuerdo una Crack Bam Boom. Yo lo había precargado en una consolita portátil que tenía. Ah, no, en el celular lo tenía. Tenía un joystick con el celular. Y nos fuimos parte del camino. Había uno manejando y yo y otro más íbamos jugando al Bloody Roar en el emulador del celular. Para pelotear un rato. Y lo Muy bueno. terminamos. Bien. Íbamos pasando el celular. Otro temita que quería tocar era como esos juegos, ¿no? Esos game changer, ¿no? Como los que cambiaban un poco nada, lo que era el arcade en general. Me pareció copada la que mencionaste, Jingo, que es el Virtual Tennis. Me gustaría saber. Ese juego lo jugué 2 veces y los odié toda mi vida. Fue como, ¿qué juego de mierda? Y yo tenía un amigo que era también de los fighting games, pero se ponía a jugar Virtua Tennis y estaba horas, boludo, jugando ese juego de mierda. Yo lo jugué 5 minutos y lo odié. Como, ¿Y pero por qué crees que era como un changer del estilo? y mirá los gráficos de ese juego. Claro, o sea, Eh, bien, a nivel vos visual, mirá, digamos. es que yo lo odié porque no me gusta el tenis, Sí, pero es indiscutiblemente, gráficamente, mirá, eso está programado en la placa Naomi. Mirá la calidad de los gráficos de los tipos. Y el movimiento. Las caras para mí eran casi reales en esa época. Eh, También tenía el tema de que si vos sabías jugar a esto, era súper adictivo porque era muy técnico. claro. Eh, y lo Virtua Tennis llegó hasta el 4, me parece, si no me equivoco. Estos eran juegos para. Este tampoco lo conozco en arcade, che. Estos eran juegos para arcade. Yo ¿salieron estoy sí, para en arcade lo recuerdo, lo recuerdo. Claro, no, no, yo Recuerdo obviamente más su versión futbolística que era el Virtua Striker, Claro. que también fue creo que, o sea, he visto filas eternas de Virtua Striker en cualquier tipo de fichín que... Ambos dos tenían mucha gente jugándolos. Virtua Striker y Virtua Tennis tenían bocha de gente jugándolo. Y a mí fue como que los jugué una vez y dije, ¿por qué le gusta esta pinchila? A mí el Striker me divertía, pero como era de Es lo esos que juegos super visibles, medio que lo jugaba ahí de cruza cuando pasó a consolas más chiquitas. Pero sí recuerdo que eran juegos que movían mucha gente siempre. mirá vos. Sí, había gente haciendo cola, muchos de los que jugaban Fighting Game que yo conocía. Igual, vamos a ser honestos, en los arcade el 70% de las máquinas eran Fighting Games. Por ahí cada tanto te encontrabas Hubo un momento en el que sí. O sea, durante los 90 los Fighting Games explotaron. O sea, vos tenés que entender que SNK sacó en un periodo, al menos dentro de su placa arcade Neo Geo, sacó durante... A ver, ¿cuándo salió? Desde 1991 hasta el 2000 creo que sacó alrededor de 70, 80 Fighting Games. Tanto programados por ellos como programados por otros. Es una locura. Una locura. Y hablando de Fighting Games, el Game Changer de Mati obviamente fue el MK. Que bueno, sí. Mortal Kombat 4. Sobre todo para mí, en lo que es arcade, el 2. O sea, el 2 para mí, el 1, al menos en donde vivía yo en el Chaco, pasó, no te digo que sin pena ni gloria, pero no le dieron tanta bola al 1, aún cuando el 1 ya tenía las fatalities, ¿no? Que me parece que lo que te cambia muchísimo la escena de Mortal Kombat 2 es la violencia. También de que es un buen juego de pelea. O sea, para mí es tácitamente un buen juego de pelea. Es realmente un juego de pelea donde tenés que tenerla muy clara con los personajes con los que vas a jugar. Tiene un abanico de personajes para elegir muy amplio y a la vez tenés un abanico de estrategias muy amplias para jugar con los personajes. Tenés personajes como Shang Tsung, digamos, que te permiten armar un nivel de estrategia, pero tremendo a la hora de jugar. El Mortal Kombat 2 creo que es uno de los primeros fighting games que recuerdo yo en arcade, que comienza a meterle un poquitito de púa a esto de lo que eran los combos, o al menos comienza a enfatizar un poquitito lo que eran los combos. Después en el Mortal Kombat 3 se fueron a la mierda con el tema de los combos, pero bueno, en el 2 ya comienza. De hecho, en el 2 los mismos jugadores comienzan a generar combos. Yo me acuerdo un combo impresionante con Kitana en el cual te daban para que tengas y repartas y Kitana te fajaba, pero como de 14 maneras distintas hasta que por fin podías tocar el suelo. Jax también tenía combos así, o sea, y eran combos que inventaban los jugadores. No eran combos que habían estado pensados o desarrollados
por Eso es los lo que, jugadores. eso es lo que nunca me puse a investigar bien. Si realmente, porque Mortal Kombat no tiene combos, pero obviamente no están pensados. Nunca estuvieron pensados para tener combos. Nunca. Claro, sí, sí, Mortal Kombat uno. No, no estaban eh, pensando. El 2 yo creo que siempre quise investigar, porque no tiene un contador de hits. El Mortal Kombat 2 tampoco. Pero tenés juggles, que es de, por ejemplo, Kitana lo que tiene es un combo juggle que te empieza a pegar, te tira el abanico. Creo que después cuando te tira el abanico te. te sostiene en el aire, hace el poder, antes de que caigas hace el poder para pegarte en el aire y cuando estás cayendo te pega, Un antes de que caigas te gancho. pega un gancho, o sea, Jax también tenía uno parecido, que salta con una patada en el aire, te agarra en el aire, te quiebra y cuando te suelta, cuando está en el suelo, te agarra y te hace te pega con la mano, te pega tú 5 veces y te puede volver a saltar adelante antes de que toques el suelo, te pega una patada y te quiebra y recién ahí te suelta y es como que decís, boludo, me estás cargando todo lo que me hiciste y yo todavía no puedo hacer nada. ¡Déjame jugar! Claro. Igual esos combos nunca fueron fáciles de hacer. Pues son combos que No, están. no, son dificilísimos. No están pensados para. O sea, creo que no estaba pensado que esos combos existieran. Fue aprovechado por los jugadores dentro de las brechas de cancels de Juggle que nunca pensó la gente de Midway. Midway. Eh, ¿Me Creo, ¿no? entendés? Es Cuando como el que. player supera al programador en ese tipo de cosas, Sí, es sí. como muy flashero. Claro. Pero, por ejemplo, y pone patada piña Hadouken. Fue algo que se descubrió mientras estaba programando Street Fighter. O patada piña, patada baja, esos combitos cortos. Sí, sí. Se descubrió que existía esa cancelación. Pero el chabón, uno de los programadores, cuando lo descubrió, dijo, lo iban a sacar, lo iban a solucionar, pues dijo, ¿para qué voy a solucionar algo que hace mucho más divertido el juego? Y lo dejaron. Bueno, De ahí nacieron los primeros sistemas de Link Combos, digamos, ¿no? bueno, Pero Mortal Kombat creo que en el 2 nunca lo pensaron, fue como que salió y ellos. ¿Por qué? Porque los combos, vos viste el nivel de inventiva que tienen, no es patada piña Hadouken, o sea, es un golpe que te lo cancelan en el aire y aprovechan una brecha de frames en el momento que rebotás, donde hay vulnerabilidad para hacerte otra cosa. Que Sí, son sí. cosas que yo no sé si que solamente descubren los jugadores que están todo el día, ¿no? No, de eh, hecho, el primer Street Fighter, me acuerdo de que alguien en la sala de juego en la que jugaba yo había descubierto algo muy piola que claramente era un bug, y era que a Vega le podías pegar una patada fuerte en el suelo cuando todavía se estaba a punto de levantar. Entonces le podías ganar de esa manera. Y le acercabas con una patada fuerte desde arriba y lo fajabas, ¿no? Lo fajabas arriba. Y cuando el vago caía en el suelo y vos ya estabas en el suelo al lado de él, te agachabas y le pegabas una patada fuerte cuando el frame todavía te estaba mostrando que el personaje se estaba recuperando y le podías pegar de nuevo. Y Claro, se volvía a no caer tenés. y se estaba comenzando a levantar y vos le pegabas de nuevo una patada y le podías pegar de nuevo. Y le podías pegar de nuevo, era como si le hicieras la barredora de Vega o de Bison, pero se la hacías a Vega, pero con un personaje que no tiene esa barredora deslizante, sino con una patada para barrer. Y utilizando una trampa, un bug del juego, que era, digamos, el frame que te muestra que se está recuperando el personaje. Ahí supuestamente no es invulnerable, todo lo contrario. Ahí no podés pegarle, o sea. Pero con Vega sí pasaba eso. Esas cosas eran. Cuando vos veías que alguien lo hacía y que alguien lo había descubierto, decías, no, 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 esto es una locura. Y de hecho no existía el concepto para mí de bug. O sea, No, no sabíamos nada. era algo que se podía hacer y punto. Y alguien lo descubrió y ya está. O sea, es una debilidad del personaje, punto. ¿Qué bug ni bug? Las a mí, pelotas, ya a está. mí con el Mortal Kombat 2 me pasó que lo disfruté más en la consola que en el arcade. Ah, yo también, yo en la Era computadora. más Sí, de sí, sí. disfrutarlo Sí, con sí. los chicos y bueno, sí, obviamente ya era una época donde empezaban a aparecer las revistas de trucos, ¿no? Entonces eso o te divertía o te hacía un poco más corto los juegos, pero Ah, que para a el mí MK tenía cositas divertidas, sí. en el arcade me fajaban, me fajaban. O si no me fajaba la computadora, el mismo arcade me fajaba alguien que me peleaba. O sea, no era bueno jugando yo al Mortal Kombat en arcade. Era bueno jugándolo en casa, dame el tecladito, que tengo acá las direccionales y sé exactamente lo que puedo hacer con las direccionales. O sea, sé cuándo puedo hacer la fatality, cuándo puedo hacer los poderes, todo. Me dabas una palanca y los botones Además, Mortal Kombat te instauró eso que en su momento me acuerdo que fue muy polémico y para mí es uno de los motivos principales por los cuales al menos allá en Resistencia Chaco el Mortal Kombat 1 no prendió y es el tema de que para cubrirte tenías que usar un poder. Eso Un era botón. súper, un botón. Eso era súper polémico, súper polémico. Claro. Y a la mayoría de la gente no le cabía ni un poquito eso.
Ya venías de una costumbre de 3 años de jugar juegos de pelea en donde cubrirse era con la palanca hacia atrás. La palanca del lado contrario hacia el que te estaba atacando y punto. Con eso te cubrías. A lo sumo tenías que cubrirte abajo o parado. Y listo, tenías que tener ese cuidado. Pero ya utilizar otro botón para cubrirte era como un cambio muy violento, muy brusco. ¿Están de acuerdo entonces que el 2 es el mejorcito para ustedes? Eso dicen. Es mi favorito. No Shingo, sé, el de vos- Shingo. Es que no solamente para mí es el mejor, digamos, sino que también es el que marcó a la franquicia. O sea, Mortal Kombat 1, todo bien. Pero vos mirás el mejor Mortal Kombat que salió después de años, que fue el 9, el de las nuevas generaciones. Y la estética está totalmente tomada del 2. Fue la base para volver, fue la estética del 2. Ni miraron el 1. O sea, Johnny Cage tiene la ropa del 2, Liu Kang tiene la ropa del 2. Bueno, Kitana y Milena tienen menos ropa, pero se parece a la del 2. Disfrutaba mucho del Ultimate, igual yo. Me gustaba eso del quilombo. No, es que era muy bueno. O sea, el Ultimate, lo que pasa es que en el Ultimate yo el otro día estaba viendo. Yo me había olvidado. Que quieras o no, o sea, por más que Mortal Kombat 2 tenía sus cosas ridículas, eran media easter egg, digamos. Pero después ya las fatalities del Mortal Kombat 3, algunas son súper ridículas. Hay una que Sí, bueno, que cuando creo que empezaron fue- todo lo de las Babalities, las Friendship y todas esas cosas. la Babality y la Friendship ya estaban en el 2. ¿Estaban en el 2? Ya estaban en el 2. Sí, sí, sí. Que si bien esas eran ridículas, decías, bueno, La Brutality aparece en el 3, digamos. pero. Y la Animality. Y la Animality, claro. Ahí va. Sí, sí. Pero me caí de risa porque vi una Animality de Rain que se transforma en un elefantito chiquitito cute y sopla con la trompa tan fuerte que despelleja al oponente. Ese era la Animality. Claro, sí, sí. ¿Me entendés? Fue como que quedé. ¿Qué se fumaron cuando hicieron esto? Bueno, Porque mejor no- que las de la peli eran seguro. Las Animalities de la peli 2 de Mortal Kombat eran seguro. Ah, pero esa es una pelea de kaijus en CGI que no tiene precio. Es más, a ver. La pones en blanco y negro y le pones la música de Godzilla y es espectacular esa pelea. Sí, lo otro que yo recuerdo que para mí no estuvo bueno de Mortal Kombat 3 es que al menos en arcade salió incompleto. No salió completo. No, el 3 no. El 3 salió igual que en consolas. El Ultimate salió incompleto. Claro. Ese. El que todos nos acordamos es el Ultimate. Y mira qué linda la cajita. Hermoso. Original. El Ultimate de Sega, y después obviamente que salió en PlayStation y el resto de las consolas. Aunque no, creo que PlayStation no sé si no recibió el Ultimate. Creo que recibió ya el Trilogy directamente. Pero el Ultimate que tuvimos en Sega para mí era lejos superior a la versión de arcade. Tenía más personajes, se jugaba mejor. También cada personaje tenía 3 colores, ¿no? Porque no le daba a la Sega para Claro. mover más. Pero corregime si me equivoco en estos 5, pero originalmente Midway, la intención de ellos no era sacar el Mortal Kombat 3 como el Ultimate y no llegaron. O sea, lo que nosotros Claro. conocimos como Mortal Kombat 3 Ultimate era el Mortal Kombat 3 que ellos querían sacar. Y como no llegaron, Es la sacaron el revisión del Mortal Kombat claro. 3, sí. O sea, eso fue muy una poronga porque en algún punto te dabas cuenta que había cosas que faltaban cuando jugabas el juego. Sí, no, Te das cuenta que había aparte cosas que querían fue. hacer y que no Esperá, las hicieron, ¿no? a ver. No estaban ninguno de los ninjas. No Exacto. estaba Raiden, no estaba Johnny Cage. Cambiaron el actor de Liu Kang. O sea, Sí, sí. todo bien, pero Hosun Pak lo teníamos calcado en la cabeza. Sí. Y tenía todo esto de muchos personajes nuevos, muchísimos. O sea, volvió Kano y volvió Sonya. Que eso estaba Seguía buenísimo. Jax. Claro, seguía Jax, seguía Liu Kang. Sub-Zero no tenía máscara, o sea, era un personaje nuevo, básicamente. Era Claro. Sub-Zero sin máscara. Y después te llegaron los robots, llegó Shiva, llegó Shansung con el traje de cumbia. Claro, tenías a Siras y Sector, que no sabías si eran un Scorpion y un Sub-Zero robotizados, viste, una cosa así, medio, ¿qué carajo es esto, boludo? O sea, era raro. El Mortal Kombat 3, la verdad que para mí fue raro. Nosotros, tipo, que lo recibimos, pero quedamos ahí después de la vorágine que había sido Mortal Kombat 2, para mí fue un Mortal Kombat raro, un Mortal Kombat que yo no me terminé de amigar hasta la versión Ultimate. La versión Ultimate es una locura, es precioso. Es todo lo que quieren las chicas, digamos, o sea, Claro. la verdad que es hermosa.
Pero hasta eso pasó un tiempito hasta que apareció la versión Ultimate. Yo le he hecho la versión Ultimate y nunca la jugué en arcade. La jugué directamente en PC. No, igualmente la versión de arcade está incompleta, por eso te digo, es mejor la versión de consolas. Ay, Dios La mío, versión sí. de arcade creo que faltaban Rain, faltaban varios más, que acá estoy viendo el roster, era más chico. Lo único que tenía que, bueno, que habían vuelto Sub-Zero. Ah, faltaban Psybot también en la versión de arcade. Que eran como personajes que podías destrabar para pelear. Yo Claro. tengo pues, no se murió. Un amigo que jugaba en la versión de arcade y le había encontrado un bug para jugar infinitamente. El chabón era tan No, bueno, muy jugaba con bueno. Cyrax, había encontrado la forma de llegar hasta el final. Viste que al final te daba para elegir como unos juegos o Sí, me cosas acuerdo. raras. Sí, sí. Bueno, él elegía uno en específico que creo que era ganarle a un Super Smoke y le ganaba y cuando hacías eso se reseteaba el juego y empezaba de cero. Entonces Eh, volvías a jugar el con el mismo Supreme personaje que Tiferet. habías elegido y el chabón un día, el juego estaba en un bar que era returbio, se llamaba La Perla, el bar. Muy bueno. Hermoso nombre. Y el chabón eran las 5 de la mañana y estaba jugando, había ido a las 10 de la noche. No, qué ganas. Y No. eran las 5 de la mañana y estaba ahí, Qué lo tuvo que ganas. echar la dueña, pues era, chabón, estamos cerrando, andate. Bien. Digamos que era un chico de una vida complicada, entonces no encontraba cómo distraerse y le encontraba la vuelta. Se iba con 25 centavos y estaba toda la noche jugando un juego de Excel- pelea. Excelente. Un campeón. Para mí, un campeón de la vida. Esa persona triunfó Obvio. en la vida. Para mí, triunfó. No, No, pero bueno, No. no es el no. caso. Pero No. bueno. Lo Spoiler quiero alert, mucho, no. pero no, está complicado. Pasando al siguiente ítem, ¿no? Un poco quería hablar de lo que eran esas reliquias que ustedes recuerdan y como nada, esos juegos que nada, que eran no se conocían demasiado, pero que tenían su. Y ahí Shingo me tiró un clásico que la verdad creo que si lo habré visto una vez es un montón. Si es que tengo el recuerdo claro, pues ni siquiera sé si. Que es el monstruo de la Laguna Negra, ¿era? Sí, ¿no? Sí, Sí. si hay Es algo un que a mí me pinball gusta, inclusive, sí. es un pinball. Si hay algo que me gusta de los arcades más que los juegos de pelea, casi son los pinball. O sea, ¿Viste? están casi al mismo nivel. La única diferencia es que poder jugar un pinball de la manera que tenés que jugar un pinball tiene que ser físico. Era algo más adulto, ¿no? Entre comillas. Era Sí, como. Los eh, pinball eran juegos para gente más es. adulta, ¿no? Era muy. Pasa que es muy analógico el pinball. O sea, vos podés modificar el trayecto de la pelota dándole un golpe al aparato. Yo me Sí. acuerdo, este mismo pibe que yo te decía que jugaba al Mortal Kombat y nunca perdía, había encontrado cómo recuperar siempre que se te caía la bola por el lado derecho. No me acuerdo si era en este. No, por el lado izquierdo. El chabón levantaba así, viste, la patita del lado izquierdo. Y cuando estaba por caerse la bocha, le pegaba un chasqui en un punto específico de la máquina y la bola hacía ping y volvía y lo agarrabas con la derecha y seguía jugando. Increíble. Claro. Entonces siempre recuperaba la bola que se iba por el lado izquierdo, siempre la recuperaba el chabón. Y un día me puse a ver lo que era este fichín y me gusta porque, como todo ñoño, también me gusta mucho el cine de terror viejo. Y esto está basado en la criatura de la Laguna Negra, pero no en la película en sí, sino en un autocine que está mostrando la película. Ah, Entonces, la mayor parte del pinball y la historia del pinball y los minijuegos transcurren en lo que pasa en el autocine. Entonces, uno de los más Mirá vos. comunes era el boost de Move Your Car. Vos cuando activabas el Move Your Car, aparecía un chabón que se le ponía una camioneta adelante, le tapaba la pantalla del cine y tocaba, viste, la bocina y decía Move Your Car. Entonces vos tenías que meterlo siempre por la misma rampa y cada vez el Move Your Car se iba volviendo más loco. Primero lo detonaba no, le tocaba más fuerte la bocina. Después lo cagaba a tiro al auto. Después le detonaba una bomba. Y a lo último decía Move Your Car. Y vos le veías un primer plano. Primero viste en la pantallita arriba al chabón sí. con los anteojos con onda los anteojos y la capucha esa de cuera de los aviones de los 30, 40, ¿viste? Lo veías con eso
y de golpe hacían un zoom out y veías que iba en un avioncito y le tiraba una bomba atómica a la camioneta. Y ahí la camioneta se levantaba hecha percha y se iba. Y te daban el bonus total. O sea, tenía cosas así, tenía un montón. Muy bueno. Entonces, a mí me reenganchó. Fue el que más me enganchó de todos. Y lo jugué mucho en los arcades. Nunca llegué. Creo que alguna vez estuve por lo menos media hora jugando. Que logré sacar el Move Your Car completo. Hice un montón de puntos. Me acuerdo que encima cuando hacías muchos puntos te regalaban bochas. Entonces podías seguir jugando. Pero después lo tengo emulado en este de atrás. En el arcade lo tengo con. Fíjate que el arcade tiene los botoncitos a los costados, pues le hice una emulación de mesas de pinball. Yo nunca fui a engancharme mucho con los pinball, pero sí me parece una cosa hermosísima y maravillosa, así de nivel como artesanía, ¿no? Tipo, se podría decir. Eso. Claro. Es increíble lo que. El laburo que tienen esas máquinas no tiene sentido y sería increíble tener una en casa, pero. Pero bueno, eso es lo que deben salir, ¿no? Esta mujer que mencioné antes había hecho también, Malagamba, había hecho algunos diseños para pinball también, muy pocos, no eran lo que se especializaba, pero había trabajado en algunos diseños para pinball. Es que el Arcade Begins, acá en Argentina, comienza con pinball. O sea, las primeras máquinas que comienzan a traer son pinball. Por eso a nuestra generación, o a nosotros en general, nos parece que los pinball eran para gente más grande. Más adulta, ¿sabes? Porque la gente más grande que nosotros, antes que nosotros, comenzaron a jugar pinball porque los pinball era el primer videojuego que comienza a entrar a Argentina, era eso, eran los pinball. Y después comienzan a entrar las máquinas de arcade. Pero hubo 3-4 años donde solamente estaban entrando pinball y todavía no se estaban importando máquinas de arcade. Entonces la novedad fueron los pinball y durante mucho tiempo, claro, la gente que tenía quizás 8, 9, 10 años más que nosotros, que eran ya mayores de edad, habían podido tener acceso a arcade y habían podido jugar eso, pinball, que era lo único que se podía jugar. Y después esa gente quedó jugando pinball, aparecían nuevos pinball y seguían jugando pinball. Entraban a un arcade con nosotros, pero ellos iban para el lado de los pinball y nosotros íbamos más para otras cosas. Sí, acá Mau dice que recuerda verlo al viejo. Yo a mi viejo verlo jugar no, pero sí me recuerdo que era algo que se hablaba más por ahí entre el público adulto. O sea, Claro. recuerdo mi familia, mi público adulto hablaba más de pinballs que de fichines. Y después, Mati, vos mencionaste como una de las reliquias a un juego que me re gustaba jugar, pero sabes que no lo recuerdo yo de arcade. ¿De arcade no lo recordás? Ah, porque no yo me lo encontraba por todos lados. Lo recuerdo del mame, eso sí, seguro, pero no recuerdo del arcade, que era el Shadow Dancer. Una especie de mutante del Shinobi, ¿no? Supuestamente es la tercera parte de Shinobi. Yo Shinobi, ahí, al revés que vos, Shinobi solamente lo jugué en MAME. Nunca lo jugué en arcade, nunca me crucé con un Shinobi 1 y 2 en arcade. Siempre me crucé con el Shadow Dancer, que es el tercero, que tenía la característica de que andaba con un perrito. Sí. Lobito, con quizás, el lobo, ¿no? Sí. Más probablemente un lobo, digamos, por la forma, el diseño y el tamaño, era un lobito. Andaba con un lobito y entonces tenías la característica, la facultad de que vos podías resolver si querías todo el juego sin largar nunca el lobito, pero a veces podías utilizar el lobo. El lobo te podía dar la mano, lo podías mandar a que fuera y mordisqueara un poco a uno de tus oponentes mientras vos te encargabas de otro de los oponentes. Entonces era como una sensación, digamos, de que no estabas caminando solo, ¿no? Claro. Estabas jugando solo, tenías ahí un... Y eso después se comenzó a hacer bastante popular en los videojuegos. La primera vez que yo lo vi, no, aclaro, no es que es la primera vez que se hizo, ¿no? La primera vez que yo lo vi en un videojuego y que me llamó mucho la atención fue con esto, con el Shadow Dancer que tenía ahí. Y te volaba toda la pantalla. Además, tenía poderes medio zarpados, así que lo lindo que no moría el perro, ¿no? No moría, pero lo podían fajar un poco al perro y volvía al lado tuyo y quedaba todo chiquitito y tenías que esperar que se recuperara, digamos. Claro. Quedaba como un cachorro. Claro, es verdad. Quedaba el tamaño de un cachorrito y no lo podías usar hasta que en un momento volvía a tener el tamaño normal. Tenías que esperar un poco. Lo que tiene es que es un juego que si no le agarrabas la onda es muy difícil. Todos estos son muy difíciles. El Shadow Dancer es muy difícil. Sí. Yo nunca le llegué a la final con una sola ficha. Es muy, muy difícil. Sí. Son juegos que tenés que aprenderte los de memoria. Igualmente hay que recordar una cosa.
y hay que desromantizar un poco. Los juegos de arcade siempre estuvieron hechos para robarte tu dinero. Por supuesto. Entonces, Por supuesto. nunca iban a ser fáciles. Obviamente que habían animales que le encontraban a vuelta y lo terminaban completo. Sí, sí, Pero sí. la realidad es que estaban hechos para hacer que vos gastes más de una ficha en el mismo. Pero había gente, bueno, yo conozco gente que llegaba al nivel final, porque obviamente no lo terminaban, pero llega al nivel final del Meta Slug 3 con una ficha. Ya Claro. llegar ahí con una ficha. Pasa que el nivel locura. final del Meta Slug 3 es imposible pasarlo con una ficha. El nivel final No hay chance, o sea, para mí no es juego re caótico. Yo llegaba con una sola imposible. ficha hasta el tercer jefe en su momento, del 3. Tercer jefe era el robot gigante. Sí. O del 2 era, no, me parece del 3. Sí, del 3. Porque le había encontrado la técnica como llegar a los jefes y matarlos muy rápido. De los dos primeros. Y cada uno tenía su vuelta de tuerca. Y le había agarrado la mano al segundo, que el segundo era difícil porque en el segundo nivel vos te transformás en un ¿cómo se llama? En un zombie de vez en cuando. Y cuando te volvés zombie, no caminás a 2 por hora, pero tenés en vez de tener granadas, tenés como un cañón de sangre que cubre toda la pantalla y mata todo. Por lo general no También es muy útil. los exploté más en mame que en las consolas, porque recuerdo, perdón, que en los arcades, por recuerdo en arcade era bastante... Me resultaba complicado, me enojaba bastante. Nada, claro, yo me acuerdo que aprendí a usar eso, onda de decir, bueno, sé que si llego hasta acá de este jefe final del segundo nivel, que son un montón de extraterrestres que cuesta un huevo matarlo, si yo voy ahí transformado en zombie, de alguna forma llegaba transformado en zombie y con 2 o 3 bombazos de sangre los mataba. Claro. Y ahí nomás había una cosita para curarme y ahí me curaba y mataba después a la esfinge que te aparece después, que se queda quieta y te tira, ¿cómo se llama estos? Los cosos negros, estos que aparecen en Odisea del Espacio, los, los Odisea del cuadrados Espacio. negros. En los Odisea del monolitos. Espacio 2001. Monolitos, te tira monolitos la cosa, pues extraterrestre. Pero es más fácil de ganarle que los extraterrestres que generaban y te tiraban bocha de tiros, que eso era más difícil. Pero Sí, si era estabas un juego- transformado en zombie, le tirabas con el rayo de sangre y los matabas de uno. sí, era un Y juego cada espectacular. jefe tenía su técnica. Para encarar la recta final del stream, quería hacer así como un ping pong de juegos. A ver si recordaban ahí por ahí ustedes o en el chat. Yo este es un juego que amaba, que era difícil de encontrar en los arcades, que se llamaba el Dynamite Cope o Dynamite. Al Dynamite Deca. Deca, El juego. Este es el Dynamite Deca 2. Es el. Era un juego que me Eh. recostaba encontrar en los arcades, pero amaba. O sea, me parecía un juego maravilloso y súper divertido de jugar. Todo lo que era así de juntar ítems del piso y toda la bola, obviamente mencionando al Punisher, al Captain Commando y demás, ¿no? Para mí era súper divertido, pero... Claro. Yo no lo Pero conozco, obviamente que este acá nosotros lo Sí. conocimos con otro nombre. Es el Die Hard Arcade, papá. Ah, ¿así lo habían llamado a este? Es que este no sé si llegó con el nombre de Die Hard Arcade, pero el primero sí. Ahí va. El primer Dynamite Deca era el Sí. Die Hard Arcade que tuvimos acá. Y esta, digamos, es la mejor versión de ambos. Uno de los primeros juegos con Quick Time Event. Me Es encantaba, increíble me encantaba este eso. beat'em up. Tipo, me encantaba eso de tener que resolver las situaciones y las armas e ítems que había por todos lados. Me parecía como maravilloso. O sea, qué lástima, Mati, te perdiste un gran juego. No, porque che, no, estoy viendo las imágenes. No, la verdad que no lo jugué nunca, ¿eh? No lo conozco. Juegazo. Aparte tenía estos personajes re bizarros, ¿viste? Eran los gordos gigantes y demás. No, pero era difícil de encontrar, eso sí era. Como que no estaban todos los arcades. Claro, ahí Y yo me acuerdo que en el este chat lo mencionan estaba. como el Die Hard. Es que en realidad este no se llamó Die Hard porque no lo pegaron a la franquicia como el primero. El primer Dynamite Deca es un juego japonés que no tiene nada que ver con Die Hard, pero le copiaron todo. Porque el chabón se parece a John McClane, está todo copiado, pero tiene otro nombre.
Cuando lo quisieron lanzar acá, dijeron, che, medio que podríamos hacer un trato acá. Y compraron los derechos de Die Hard y lo transformaron en Die Hard Arcade. Pero me parece que el Dynamite Cop ese no llegó como Die Hard. Ese llegó con ese nombre. Ahí en el chat mencionan el Time Crisis. Creo que personalmente, a mi gusto, es mi juego preferido. Es más, un juego que sigo jugando al día que voy a un arcade. Sigo jugando Time Crisis, al 2 sobre todo, ¿no? Obviamente. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Time Crisis? ¿Cómo se llama? Ay, se me fue el de terror. House of the Dead. ¿El House of the Dead? ¿O qué otro había así? Bueno, el Terminator fue muy maravilloso en su momento. No, Real Shooter para mí el mejor. Para mí el que más me gustó fue el House of the Dead 2. El 2. El 2 porque era un juego con muchos caminos alternativos, mucho contenido. Y aparte tenía algo que me gustaba mucho, y es que estaba actuado como una película pedorra de terror de los 70, 80, y eso le daba muchísima magia. Al día de hoy, o sea, ahora está la remake del 1 que se puede comprar en Steam. A ver si sigue estando el precio mágico que estaba antes. La remake del 1, a ver. House. Esto además era un juego que me encantaba jugar cooperativo con amigos, tipo, era ir y jugarlo a dos y... Miren, The House of the Dead Remake está saliendo en este momento en Steam con oferta 140 pesos argentinos. Hermoso. Increíble. Hermoso. Increíble. Es como aprovechen antes que pegue el impuestazo de nuevo, como pasó con el Resident Evil 4 Remake. A que se den cuenta, ¿no? Claro. Lo que me gustaba del Time Crisis era el pedal que tenía, a diferencia del Esa era la mecánica. que tenías que shootear afuera. Me gustaba lo del pedal, que bueno, era importante que el pedal y la pistolita estuvieran aceitadas, porque si no te cagabas de embole. A mí me copó mucho el Aliens. O sea, le llamo Aliens porque es como que estaba fuertemente basado en la película de Cameron, me parece, ¿no? Pero no sé si era, creo, no sé, Alien Exterminator puede ser, o ese es otro. Pero era uno ¿Era un real shooter? Era un real shooter, sí. Tenías las ametralladoras y vos eras marín y peleabas contra aliens. Me suena la de las ametralladoras. Claro, tenías las ametralladoras y vos podías jugar de a dos, de a uno, de a dos y peleabas contra aliens. Todo lo que puedo decir y creo que el juego se llamaba Aliens. Es que hay uno que es tipo con gráficos Alien 3, dice acá. Sí. Y está el Aliens Extermination, que es en 3D. Claro. Tenés varios de Alien. El Extermination que vos decís, que no sé si es uno que es en CGI o 3D. Y después está el Alien 3, que es... Ahí te lo comparto el que digo, Matías García. que es con unas metralletas, si no me equivoco. Sí, me suena lo de las metralletas. Que eran tipo grandotas. Pero metralletas fijas, no las podés sacar de la base. No, no, las tenían como las podés sacar de la base, pero te hacían un... O sea, el reel abajo, el coso abajo. Sí. Sí, exacto, es ese. Sí, es ese. El Alien 3 es ese. Alien 3. Entonces, claro, es el Alien 3. Sí, yo lo jugué un montón lo pude hacer. Y con amigos también. Y me parecía bastante copado todo lo que era ambiente de este juego. Toda la parte de sonido estaba muy cuidada. Capaz los gráficos no eran la gran cosa. De hecho, ahí lo estamos viendo que los gráficos no son la gran cosa. Es que los gráficos son pixel art. O sea, son pixel art, sí, sobre todo cuando vos ya quizás... de todos modos, ojo, no sé en qué año salió exactamente este juego, pero yo lo jugaba cuando el Doom estaba comenzando a explotar de a poco en PC, ¿no? O sea, más o menos al mismo tiempo. Y un poco se nota que son juegos parecidos. Hasta incluso te diría que para ser un juego de arcade... ¿no? Claro, sí. Para ser un juego de arcade hasta es un juego medio duro. Si te pones a pensar que ya existía el Doom, un juego medio duro. Pero a diferencia del Doom, a veces me acuerdo que podías subir y bajar escaleras. Viste que el Doom tenía como todo ese tema de los niveles. Eran todo mentiras, viste, y no existía, al menos en el Doom y en el Doom 2 no existían los niveles
vos no podías caminar por encima de un nivel por el que ya habías Sí, transitado. sí, era todo lineal. Era todo lineal, digamos, Sí. estaba todo siempre en el mismo nivel. Claro, En cambio, el juego es de 1993, por eso es. el Aliens, El Alien 3 es de Claro. 1993, porque El la Alien peli 3, del ¿no? 92. Yo me he olvidado que era del 92 la peli. Sí, sí, sí. Acá les comparto otro clásico que amaba jugar, que era re divertido, que es el Knights of the Round. Que Este lo jugué muy poco. a mí pero- me re gustaba. Todo lo que era así medio brawler de levantar cosas del piso me parecía genial. Y además te podías ir construyendo tu armadura, o sea, a medida que ibas avanzando, Claro. te ibas poniendo la armadura un poquito más pro, que para un arcade me parecía maravilloso. sí, yo lo jugué un montón a este porque era rolero, así Los que sprites me encantaban, además. por me los diseños de me pegaba personajes. mucho desde ese lado, digamos, y además, no sé, a mí todo el género, digamos, de capa y espada me copa mucho, así que jugué esto un montón, había un Dungeon and Dragon también que tenía personajes un poco más grandes que estos en cuanto al tamaño que ocupaban en pantalla, que también era bastante... Hay un Baldur's Gate para arcade, me parece, era bastante piola y que también es de este tipo de juegos. Pero este juego en particular, este tenía una segunda parte también, ¿no? Puede ser, me suena. No lo recuerdo en arcade, pero sí me recuerdo tipo del mame haberlo jugado o algo por el estilo. Ah, mirá, yo Eh. en arcade lo jugué bastante. No, pero era un juegazo, a mí me re gustaba este estilo. Sí, 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 a mí también me copaba bastante. No era quizás tan dinámico como ponerle, no sé, dentro de lo que es esta gama de videojuegos y esta época, un Capitán Comando, pero me parecía que estaba bastante piola. Yo este juego lo conocí porque estaba jugando una vez un Mugen y me aparece un Sir Arthur. Y digo, ¿quién es este tipo? ¿Dónde salió? ¿Desde dónde salió? Y o sea, tenías el Sir Arthur que era así contra un Wolverine que era así. ¿De dónde salió él? Sí, ahí en el Claro. chat ¿Qué hizo mencionan este? el Cadillacs and Dinosaurs, que era maravilloso para jugar así. Bueno, es un Era clásico. muy divertido. Sí, Bueno, el sí. Captain Commando que ya mencionamos antes. Commando. Bien. Acá otra pregunta. ¿Qué preferían? ¿El Tortus Ninja o el Simpsons? De ese estilo. El de las tortugas ninja. Yo también, el de las tortugas, porque Tortuga Forever, digamos. ¿Sí? Pero el de los El de los Simpsons Simpsons era buenísimo, ¿eh? muy bueno. Era muy bueno, Era era muy muy bueno el de los Simpsons. Tenía mucha data, mucho personaje. Comparto que el de las Tortus era algo maravilloso. Pero pará, el de las Tortugas también era re Sí, canon. es verdad, Y era re tenía, canon, sí, tenía un montón de personajes. El desfile de personajes que tenían el de las Tortugas, te asombraban. De hecho, por ahí algunos personajes que aparecían, te parecían Sí, a no personajes sabía medio, quiénes eran. Más en esa medio época, ¿no? turbinas No que tenía ese decía, acceso. che, esto, creo que ese personaje apareció una sola vez en el dibujo animado y lo tiene acá en el Lo videojuego. único que tiene, por ejemplo, si querés pasar un rato largo con un amigo jugando, jugar el de los Simpsons, porque las sí, Tortus las de Tortugas A4 re- se pasa en 10 minutos, boludo. Sí, Es sí. increíble lo corto que es. ¿Jugaron Es la increíble. versión nueva? ¿El que salió nuevo? ¿El Shredder Ranch? El año pasado. No, digo, si querés jugar, digamos. No, sí, pero si preguntaba. tenés que elegir por tiempo. Preguntaba como extra. Ah, ¿si lo jugamos? Se habían jugado el nuevo, sí. Sí, yo lo jugué, lo terminé 2 veces. Una vez con amigos y otra vez lo terminé con mi hija. ¿Es divertido? Sí, ¿no? Sí. Y tiene su profundidad dentro de lo que es un beat'em up moderno. Pero se sigue sintiendo muy tradicional al mismo tiempo. Claro. ¿No lo terminaste con Saki a este? Este no me acuerdo. No, el de las Tortus nuevo, te digo. No lo streameamos. Todas las veces lo jugué en privado. Por eso un día con los chicos nos pusimos, lo jugamos con el modo ese Steam Play Together, Claro. porque no lo teníamos todos y lo jugamos otra vez. Y después yo me lo compré en la tienda de Microsoft, que salía 300 pesos, mientras que en la tienda de Steam salía 3000. Sí, En la yo de Microsoft salía 350, creo. lo tengo ahí Mirá. listo en Steam y nunca lo llegué a comprar. Pero le tenía ganas de jugarlo. Y bueno, y el de los Simpsons era muy divertido también. Los Lo que personajes. tiene el de los, Era más difícil. lo que tiene el de los Simpsons es que era difícil. Era un brawler Sí, sí. difícil, era muy acotado, pero tenías como. Era largo. Yo me acuerdo que me costó un montón llegar hasta el final. Y no por falta de habilidad o fichas, es porque es largo. Si ganarle al señor Burns, creo que el señor Burns, si no tiene 2 o 3 etapas, era bastante complicado. Pero estaba buena la Sí, sí. historia, o sea, los
personajes eran geniales, era como... Y bueno, Sí, la historia creo que era era la menos. O sea, sí, era. sí, sí, pero Oh, digo, como Maggie se, se tragó el se coso, está pero bueno, chupando un diamante, me la voy a eh, robar. el tema de los niveles era genial, o sea, como que estaba como súper No, laburado lo que tiene todo. la ambientación es impecable. O sea, Sobre todo para un juego 2D que encapsule tan bien la identidad gráfica de una serie de televisión como Los Simpsons. las duplas, me había olvidado que podías hacer duplas cuando Puede hacer jugabas ataque en fuertes. equipo, sí. Muy bueno. Pero sí, sí, el fondo, los cosas, nada, me parecía genial. Súper divertido, sí, como decía, un poco difícil. Y bueno, Y después... encima tenían ese easter egg que si electrocutas a Marge, ves que en realidad es una mujer conejo. Ah, no me acordaba de eso. Salió hace un tiempo, que cuando le electrocutás a Marge, podés ver que debajo del pelo azul hay unas orejas haciendo como una referencia a la historieta anterior de Matt Groening, que era la de los conejos. O sea, Claro. ya te podías levantar los Eh, sábados, podías hacer un montón de cosas además, era como re... Hay una cosa que a mí me pareció siempre genial del juego de los Simpsons, de este en particular, ¿no? Y es que los Simpsons como producto tenían, y lo tenían, ¿no? Porque ya no lo tienen más, pero tenían un diseño muy, muy particular, en ese momento sobre todo, ¿no? En el momento en el que los Simpsons la comienzan a pegar, finales de los 80, principios de los 90, tenían un diseño muy particular, una estética muy particular. O Y sea, hasta te diría también un uso de colores muy particular. El videojuego se adueña un poquitito de eso y a la vez la recrea porque el videojuego tenía una estética propia, que no era, claro. no era igual, idéntica, no estaba emulando la estética del dibujo animado, no, no, crea una estética nueva, basándose o inspirándose en la estética de los Simpsons, pero una estética nueva propia del videojuego. Eso me parecía increíble, es como que de repente los tipos se dieron cuenta de la importancia de la estética única que tenía el dibujo animado y quisieron hacer la suya sin por eso faltarle respeto, pero es como que en algún punto desde el lado estético están homenajeando a los Simpsons, pero haciendo su propia estética, obvio. porque era todo así, tanto para lo que eran los escenarios, como las calles, como la forma en la que pensaron los mapas y los videojuegos, como el diseño de personajes, era algo único del videojuego todo, o sea, estaba pasado Sí, por un igual filtro que vos siempre, decías, siempre tuvieron un diseño como súper particular, ¿no? Hoy justo de casualidad vi scrolleando en Twitter que un video de Matt Groening haciendo como el diseño, ¿no? De la cabeza de Mickey, la cabeza de Batman y la cabeza de Bart. Tipo, y como que nada, eran tres imágenes súper reconocibles, o sea que en todos claro, lados sí, sabías sí, que sí. era. Pero bueno. Y para cerrar el último, ¿qué preferían? ¿El Daytona? ¿O el Crazy Taxi? ¿O alguno así de moto? Digamos así de los que eran... A mí el Daytona me encantaba, pero porque era muy fácil. Y Entonces, el mapa 1 era muy, muy fácil. el Daytona era muy, muy fácil. Además, el Daytona podías agarrar una sala potente de videojuegos donde tuviera 6 Daytona. Y Sí, eso, obviamente era ir a eso jugar era, con los pibes. eso era Sí, sí, sí. zarpadísimo. Ir con 5 amigos más, jugar una carrera entre 6, me parecía una locura. O sea, era muy común Eh, igual eso. sí, Encontrar sí, una sala que tuviera pues. 6, digamos. Sí. En la costa había siempre. El tema que tenías que conseguir que las 6 estuvieran libres justo para jugar con todos los Claro. pibes. Pero en la costa había. Bojingo, ¿qué tipo de...? Y yo también, más por el Daytona, por una cuestión de uso, porque no había tantos juegos de ese estilo. Esos generalmente se los llevaban más a la costa. Sí, Entonces, viste, cabinas y eso, porque aparte no se jugaban tanto. Viste que son máquinas que por lo general requieren muchísimo mantenimiento. Claro. Pero bueno, el año pasado le festejé el cumpleaños a mi nena en un pelotero que tenían hasta el auto de Daytona con la pantalla gigante adelante. qué bien. Tenían 4 Daytona y tenían ese también y tenían más en el fondo. Yo digo, ¿dónde sacaste tanto Daytona? No, los compré de una venta de no sé qué. El tema es que obviamente Daytona vos para andarlo tenés que apretar el acelerador. Y ese es un Claro, lugar que van nenes re chiquititos a jugar. claro, no Entonces estaba llegaba. bloqueado. No podías usar los cambios y avanzaba solo el auto. Vos lo único que tenías que No, hacer era mover el volante. malísimo. Oh, No, 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 cómo me arruinó la Eh, experiencia. y le quiero tirar esta reliquia para cerrar. Era un juego que a mí me encantaba, que también era difícil de encontrar, que era el Lucky and Wild, que tenía volante y pistola. No sé si se acuerdan de este juego. Sí,
Sí, sea, sí. tenía volante, no tenía acelerador, freno, nada. O sea, manejaba solo, pero tenías volante y tenías pistola. Entonces o lo podías jugar solo, manejando y Boludo, yo disparando, creo que esto lo jugué una sola vez en mi vida. Me estoy o acordando lo, por lo que está diciendo vos, boludo. o lo podías Creo que jugar me de lo a pasé una sola dos, vez en mi vida. mientras uno manejaba, el otro Boludo. disparaba. Obviamente que era más divertido disparar que manejar, ¿no? Pero... Son Ben Stiller y y Owen Owen Wilson, Wilson, Owen boludo, en Wilson. un en videojuego. formato héroe de acción, ¿no? Claro, viste. Pero... Starkey Hodge, boludo, del videojuego. Pero sí, lo conozco este. Este lo vi, no lo jugué, pero lo vi. Ah, a mí me encantaba, era como... súper divertido. Y era Ah, difícil también, porque tenías un millón de pelotudes en pantalla y no... Era muy sí, sí. difícil. Nada, sí, Pero Muy, aparte muy vos difícil. mirás el retrovisor, la cara de los chabones sí, 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 que sí. van diciendo cosas. No, no. Bueno, pero este es un laburo artístico re lindo. Es Sí, un sí. real shooter con una vuelta de tuerca. Pues probablemente manejando evadís obstáculos y toda la bola. Sí, tenía Eh, medio algo de Outrun, ¿no? También así como pasando por los claro. personajes. No, no, está muy bueno. Sí, sí, era un juegazo, pero ya te digo, yo creo que si me lo crucé una vez en mi vida es mucho. Tengo un recuerdo de haberme lo cruzado una sola vez. No era muy común cruzárselo, me parece. No, no, era un juego particular. Pero bueno, eso fue un poquito el stream. Hicimos un poquito más de hora y media. Un simple resumen y charlita, ¿no? Si quieren, acá la gente que está en el chat y que nos va a ver por ahí después, si quieren más info del tema, obviamente vayan a verlo acá al amigo, a Jingo. Les voy a compartir las redes, así lo pueden buscar. Y sobre todo si les gustan los fighting games, Los ¿no? Fighting acá es el especialista. Les dejo ahí el Ah, che, Instagram tenía y el Facebook, una Twitch. duda para hacerte, Jingo, sobre el próximo Street Fighter 6, que no la vi en tus videos y la escuché en inglés en un podcast y me quedó así pendiente y dije, no, no, para, sé que vamos a hablar de arcades clásicos, no de algo muy caliente, pero bueno, estamos acá en vivo y aprovecho y te la hago la pregunta y si la sabes, seguramente sabes la respuesta, ¿no? Así que no te voy a comprometer porque es algo muy... Tengo entendido que en el Street Fighter 6 vas a poder diseñar tu propio personaje y el cual va a ser un personaje jugable que de alguna manera ese personaje va a poder aprender técnicas de algún sensei y algunos de esos sensei van a ser personajes clásicos del videojuego. O sea que el Street Fighter 6 te va a presentar por un lado una gama de personajes que ya han estado presentando, reversiones nuevas de personajes clásicos de la saga y además personajes jugables nuevos también. Y además vas a tener esta posibilidad, o estoy equivocado con respecto a eso, la posibilidad de Es que ir y tiene. diseñar tu propio personaje y que ese personaje también siga como un estilo, ponerle, no sé, el estilo de Chun-Li, o el estilo de Ken, o el estilo de Honda. Claro, es que el nuevo Street Fighter 6 viene con eh, tres modos: el World Tour, el Battle Hub y el Arcade. El Arcade es el clásico, Battle Hub es el online y el World Tour es el modo historia. En el modo historia es el único lugar donde vos vas a tener tu propio personaje creado por vos mismo, como vos Ah, quieras, que al mismo tiempo va a ser tu avatar dentro del Battle Hub, porque el Battle Hub es online, pero vos lo manejás como si fueras un personaje en 3D moviéndose por un arcade gigante y ahí vas retando gente para jugar, como si fueran claro, las máquinas reales. claro. En el World Tour vos lo que haces es creas este personaje, que lo primero que hace es conocer a Luke, que es el personaje nuevo del juego, Sí. y ahí arrancás el modo historia, que te lleva, al parecer, por diferentes ciudades alrededor del mundo, que parece, pues todavía no lo mostraron, pero da a entender que, por ejemplo, tenés Metro City, que es la ciudad del Final Fight. Final Pero Fight. claro, pero también puedes ir a Rusia, también puedes ir a India, también puedes ir a China. Y en cada uno de esos lugares parece que hay como un minimapa para hacer misiones. Y podés conocer a los Street Fighter y vas avanzando en la historia del juego. Que parece que es la primero que le están poniendo mucha pasta argumental esta vez. Porque, por ejemplo, por primera vez en... ¿Cuánto? Si salió en 1987, eso quiere decir que ya son 30 y 35 largo, años. 35 años. 36 años este año, digamos. Sí, sí. En 36 años es la primera vez que le cambian le cambian o le upgradean el look a Ryu, por ejemplo. Claro. Cosas por el estilo.
Eh, y te muestran una evolución de los personajes a nivel narrativo. Es muy loco lo que están pensando para la salida de este juego. Yo por eso es lo que tengo tantas ganas. Yo tengo muchas ganas de jugarlo. Quiero ver si lo puedo conseguir incluso con acceso anticipado y jugarlo por lo menos una semana antes de que salga. Porque la verdad que me tiene muy emocionado. Sí, por otro lado, el lado competitivo. Pero sí, el Claro. tema es que tu personaje creado por vos mismo, hasta donde yo sé, no lo han anunciado. No lo puedes usar en el modo online, ni lo puedes usar para jugar contra otras personas. Lo puedes usar para jugar contra los NPC del juego. Pues vos vas cumpliendo misiones, jugando tipo beat em up 3D, y cada tanto te cruzas con chabones y se transforma en un juego de lucha 2D. ¿Viste? Una Donde locura. usás a tu personaje y Claro. peleas contra otro personaje más. Acá en el chat mencionan lo caro que sale también, ¿no? Como- Ah, sí, sí, está 30 lucas más áspero. o menos. Sí, sí, sí. La versión completa deluxe sí sale 30.000 pesos. 30 luquitas. no, hermoso. Ah, Y bueno, fue lo que pasó con todo esto de nuestra querida moneda, que está cada día y más sí, estable. normal. Y bueno, ahora está, yo me acuerdo, yo por ejemplo, yo no me preordené el Resident Evil 4, porque cuando salió todo el mundo, no, está caro, y salía 4.500 pesos. Y es que no está tan caro, está bien. Por 4.500 Hay que pesos, darle, boludo. hay que darle 2.500 pesos también de regalo al Estado. Dije, ok, se va a 7.000. Pero bueno, no me parece raro para un triple A, teniendo en cuenta que si lo compras en consolas te sale el triple. ¿Viste? Y cuando salió Street Fighter salió con los precios de ahora estos exorbitantes. Dije, pero si el Resident Evil no lo subieron. Claro, se olvidaron. Y ahora lo subieron, ¿no? Antes del lanzamiento lo subieron al precio real, por así decirlo, a $60 reales. No, y quedé del orto. Porque dije que no lo compré porque estoy esperando que me lo den para analizar. Pero no me lo llegan a dar. No sé. Encima se filtró porque hay chabones que vendieron el juego antes de la fecha de salida, la versión física para PlayStation 5, y los entregaron. Así que ya está todo el gameplay completo del Resident Evil 4 Remake para ver en YouTube. O en algunos lados, pues seguramente YouTube lo debe estar flagueando. Bien, así que ya saben, ahí si quieren data actualizada lo pueden seguir al amigo Jingo. También voy a compartirles de Saki, que pobre no pudo estar acá, pero bueno, otro crack del ambiente gamer, Y tuvo arcades y problemas, chilis y demás. problemas con la Con máquina. problemas técnicos. Pero lo pueden Problemas buscar ahí técnicos. en las redes también. Y dejo las de Mati, que dejó ahí su Instagram. Y si quieren en Twitch lo pueden ver con los amigos de Toma 5 también. Ahora están haciendo medio intercalado, ¿no? Pero No, claro, estamos saliendo relajados por ahora porque nuestro jefe está en Japón y todavía no regresa, así que mientras el jefe no está, estamos haciendo unos programitas muy tranquilos, muy relajados, sin contenido. Somos solamente nosotros tres. ¿Cómo hizo Martín, para irse a Japón? Es lo único que me interesa. 3 meses, boludo, encima. Hace 2 meses que está en Japón, boludo, y va a estar hasta finales de marzo, principio de nada, bueno, no sé. primer programa de Toma 5, ahí vamos a estar todos preguntándole cómo hiciste para ir a Japón. Exactamente, sí, 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 la Eh, pregunta del millón. Va a ser ¿Cómo el hiciste tópico para...? del stream. Y 1 millón es lo que necesitas más o menos, por eso me quedé con la duda. Exacto, sí, sí, sí. Pero bueno, él vuelve a finales de marzo, creo, acá Y bueno, ahí a volverán los Argentina. programas de Toma 5 y si no, Volverán los mientras lo pueden programas. ver a Mati en el Instagram. Sí, donde si no, comparte salimos sus todo. Igual estamos situaciones. saliendo con el, ya te digo, con el programita este muleto, salimos todos los jueves a las 10 de la noche. Bien. Y bueno, gente que está ahí en el chat, gracias por ocuparse, por sumarse Exacto, a ver, muchísimas por gracias, participar. Mati, como siempre, mil gracias. Jingo también de vuelta. Y bueno, nos Gracias a haremos vos. una revancha en algún momento ahí con Saki cuando esté un poquito más acomodado post mudanza. Bien. Bueno, Así es. tengan un excelente comienzo de semana y nada, que será hasta la próxima. En domingo que viene, no el otro, vamos a tener un stream bastante interesante, así que esténse atentos ahí a las redes y El síganos. stream de John Wick. Yo quiero el stream de John Wick 4. Bueno, ese lo podríamos hacer fuera de semana, pero sí, ese está a ser casi 3 horas de peli, así que vamos a tener para hablar. Pero me gusta, lo podemos hacer. Gente, millones de gracias. Arranquen bien la semana. Un abrazo grande. Chao, chao. Adiós.